Los recuerdos, como un tarro de miel volcado, la abrumaron instantáneamente con su dulce sabor. Aquellas tardes que pasaban juntos en la biblioteca, su perfil concentrado mientras le explicaba runas antiguas, se juntaron fragmentos de calidez, disipando el ligero agravio en su corazón, reemplazados por una tímida alegría que hizo que sus mejillas se sonrojaran. Ella tomó la pluma, sus dedos rozaron accidentalmente los de él y una corriente pareció pasar entre ellos. Rápidamente retiró la mano, agarrando la pluma con fuerza en su palma como si tuviera en su poder algún tesoro raro. Su cabeza cayó aún más abajo, pero sus lóbulos de las orejas se volvieron carmesí sin control. Gracias, su voz era tan débil como el zumbido de un mosquito. El viento de la noche agitaba sus cabellos y la torre estaba tan silenciosa que podía oír la respiración de los demás. La pesada atmósfera y tensa se disipó imperceptiblemente, reemplazada por una calidez sutil y ambigua. Ron observó su extraña timidez, se tragó las palabras que había querido añadir y sus labios se curvaron hacia arriba inconscientemente. Afortunadamente, estaba escondido en el lugar invisible de la luz de la luna. Vuelve, el viento arrecía, dijo en voz baja, más suave que la luz de la luna. Recuerda, por mucho que quieras aprender, una Hermione Granger completa, lúcida, sonriente y a veces molesta siempre es más importante que un montón de conocimiento fragmentado. Hermione levantó la vista y lo miró rápidamente. Sus ojos marrones brillaban con lágrimas. ¿Realización, gratitud? No, era un rastro persistente de timidez. Ella dijo suavemente se ciñó mejor la capa y se giró para bajar las escaleras. Esta vez, sus pasos ya no eran apresurados, llevaban el aturdimiento de un sueño recién despertado, una ligereza inexpresable. Ron se quedó solo en lo alto de la torre, observándola desaparecer por la escalera, luego exhaló lentamente. Sabía que su persuasión había funcionado, pero probablemente aún tomaría tiempo para que esa chica testaruda realmente dejara el giratiempo. Solo esperaba que ella comprendiera verdaderamente que el tiempo nunca es gratis antes de pagar un precio irreversible. Para él, algunas cosas eran mucho más preciosas que el tiempo. El brillante lago negro fue roto por el viento nocturno, el espejo se hizo añicos en un millón de pedazos, cada uno con un recuerdo. 144 Capítulo 143 Te preocupas por mí, parte 1. En el gran comedor de Hogwarts, a primera hora de la mañana, la luz del sol entraba a través de las ventanas, iluminando el polvo flotante y el abundante desayuno repartido en las largas mesas. Ron se sentó a la larga mesa de Slytherin, cortando con elegancia un huevo duro y dijo con naturalidad. Jefe, he oído que la clase de defensa contra las artes oscuras del profesor Lupin es esta tarde. Chen, metiéndose una salchicha ahumada en la boca, murmuró en respuesta. Espero que no sea otra cabeza hueca como Gilderoy Lockhart que solo sabe sonreír, o un Quirrell tartamudo con olor a ajo. Lan golpeó el plato de Chen con una cuchara. Idiota Chen, no hables mientras viene. Pero, he oído que el profesor Lupin es muy amable. Debería ser más confiable que los dos anteriores, ¿no? Lin bebió su leche tranquilamente, solo asintiendo en señal de acuerdo. Ron cogió un trozo de tostada, pero su mente recordó el brillante humo plateado de Lupin en el compartimento del tren y los horribles y pesados tomos sobre criaturas de artes oscuras en su oficina. Al menos sabe lo que hace, comentó, sintiendo una genuina sensación de anticipación por esta clase. En ese momento, una figura ligeramente vacilante apareció cerca de la larga mesa de Slytherin. Era Hermione. Ella sostenía libros, sus pasos eran un poco vacilantes, su mirada recorría todo y finalmente se posó en Ron. El cuarteto Uchiha intercambió una mirada, entendiéndose implícitamente. Algo está pasando. El grupo rápidamente se puso a chismear. Lin se giró ligeramente, dejando un pequeño espacio para Hermione mientras se acercaba. Ron, la voz de Hermione era un poco más suave de lo habitual. Buenos días. Buenos días, Hermione respondió Ron sonriéndole. Las ojeras bajo sus ojos parecían un poco más claras, pero su tez todavía no era rosada. Parece que cierto pequeño castor finalmente no se ahogó en el océano del conocimiento anoche, sino que se arrastró hasta la orilla y durmió un poco. Las mejillas de Hermione se sonrojaron levemente, pero no respondió de inmediato como solía hacerlo. Ella frunció los labios, aparentemente sopesando sus palabras. Yo vine a disculparme. Ella levantó la vista y sus ojos marrones se encontraron con los de él. Porque antes, era demasiado terca y no escuchaba tus consejos. Además, gracias a la torre de astronomía, por decirme esas cosas. Buenas noticias. El jefe tuvo una reunión nocturna con Granger en la torre de astronomía.
Chen ya se había olvidado de masticar. Su franqueza hizo que Ron se detuviera por un momento, luego escuchó y su tono se suavizó. Acepto tu disculpa. Después de todo, verte utilizarte a ti mismo como una máquina de movimiento perpetuo es toda una prueba para la resistencia del corazón. El rostro de Hermione se sonrojó aún más, e inconscientemente giró el lomo de su libro. Respiró profundamente, como para armarse de valor, y su voz bajó aún más, casi un susurro. En la torre de astronomía, dijiste que te preocupabas por mí, ¿verdad? Después de preguntar esto, ella inmediatamente bajó la cabeza, sus lóbulos de las orejas se tiñeron de un notable carmesí, como si esa frase hubiera drenado todo su coraje. Los ojos de los cuatro brillaron de emoción, pero tuvieron que contenerla desesperadamente para poder ver más. Lin puso una sonrisa maternal, cubriendo firmemente la boca de Chen. No hay necesidad de preocuparse por Chen, parece que lo está disfrutando tanto que debe estar en sintonía. Esta vez fue el turno de Ron de quedarse atónito. No esperaba que Hermione mencionara esa frase tan directamente. Lo había soltado en un momento de urgencia, más bien para usar el peso de la emoción y quebrar su terquedad, pero ahora, bueno, eso sí que sonaba un poco profundo, ¿no? Las cuatro miradas a su lado eran como antorchas, y Ron sintió que los lóbulos de sus orejas se calentaban un poco. Se aclaró la garganta, intentando mantener la compostura, y trató de responder con una broma. Después de todo, si realmente desaparecieras por estudiar demasiado, perdería a mi mejor asistente que puede traerme libros de la biblioteca. Y también señalar con precisión los errores gramaticales en mis ensayos sobre pociones. Desde una perspectiva utilitaria, esa pérdida sería demasiado grande. De repente, Hermione levantó la vista y lo miró con exasperación. Su timidez anterior fue reemplazada por un estado de ánimo malhumorado. Ron. ¿No puedes decir algo agradable? Estoy diciendo la verdad absoluta. Ron se encogió de hombros, con una sonrisa en los ojos. Una Hermione Granger completa, que me miraría con ojo por esta verdad absoluta, no tiene precio. Hermione miró la sonrisa en sus ojos, y su ojo se disipó rápidamente, reemplazada por una sensación cálida y agradable. Ella resopló, pero las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse ligeramente. Tengo que ir a clase, dijo, girándose para marcharse, con pasos notables más ligeros. No te olvides de desayunar, recordó Ron desde atrás. ¿No puedes manejar tú? Bueno, razonablemente planificado horario con el estómago vacío. Hermione se giró, arrugó la nariz y caminó rápidamente hacia la larga mesa de Gryffindor. Tan pronto como se fue, Chen empujó con entusiasmo a Ron con el codo, bajando la voz. Oye. Ron. ¿Te importa? Eso no suena como una relación de asistente normal. Lan también se inclinó, con los ojos brillantes. Exactamente, exactamente. Ron, confiesa rápido. Incluso Xian habló lentamente. Desde un análisis de la lógica del comportamiento, tu reacción de ahora puede clasificarse como burla disfrazada, específicamente utilizada normalmente se usa para hacer que ustedes se callen y coman. Ron interrumpió sin expresión alguna el análisis de Xian, tomó su taza de leche y tomó un sorbo, ignorando a la fuerza el calor persistente en los lóbulos de sus orejas. Él reflexionó en secreto. Los corazones de las mujeres son como agujas en el fondo del mar. Hace apenas unos momentos, se sonrojaba tanto que parecía a punto de fumar, y en un abrir y cerrar de ojos, volvió a estar llena de vida. Pero, esta vibrante Hermione que lo fulminaba con la mirada, realmente era mucho más agradable a la vista que la versión pálida y aturdida de ella. A las 3 de la tarde, los estudiantes de tercer año se reunieron en el aula de defensa contra las artes oscuras. Debido a la escasez de profesores, los Gryffindor tuvieron que compartir la misma clase con sus antiguos rivales, los Slytherin. La buena noticia fue que Malfoy, que solía ser el más bullicioso, se había vuelto callado, e incluso sus compinches estaban en silencio de radio. Gracias al liderazgo amigo de la energía nuclear de Ron. La mala noticia era que a Ron, el niño de una familia de traidores a la sangre, le aullaban cada vez que pasaba. Bueno, Ron era bastante valiente. Siempre lograba luchar contra ellos durante 300 asaltos con la intervención de Harry. La disposición del aula había cambiado. El podio se trasladó a una esquina, dejando un espacio vacío en el medio. Todavía había un ligero olor a desinfectante en el aire. El profesor Lupin realmente hizo un gran esfuerzo para causar una buena impresión en la primera clase. Se encontraba en el centro del espacio abierto, todavía vistiendo su túnica de mago ligeramente desgastada pero pulcra, con una suave sonrisa en su rostro.
Buenas tardes a todos. Por favor, guarden sus libros de texto en sus mochilas. Hoy haremos ejercicios prácticos. Solo necesitamos nuestras varitas. Se escuchó un crujido mientras los estudiantes guardaban con curiosidad sus fuerzas oscuras. Una guía para la autoprotección. Trabajo práctico. Le susurró a Ron a Harry. Esto suena mucho más confiable que leer las historias de aventuras de Gilderoy Lockhart. Harry señaló en señal de acuerdo. Lupin se dirigió a un viejo armario cubierto de tela en el centro del aula. El armario parecía temblar ligeramente, y se oía un rasguño en el interior, como si algo arañara la madera. No os pongáis nerviosos, aseguró Lupin a los estudiantes algo inquietos. Dentro solo hay un Bogart. ¿Alguien sabe las características de un Bogart? Hermione inmediatamente levantó la mano, y tras recibir un asentimiento de Lupin, respondió como una ametralladora. Un Bogart es una criatura mágica que cambia de forma. Ve dentro de tu mente y se transforma en aquello a lo que más temes. Muy preciso, señorita Granger. 5 puntos para Gryffindor. Lupin llamativamente mientras otorgaba los puntos. Tal generosidad era rara entre todos los profesores. Entonces, ¿cuál es el hechizo para derrotar a un Bogart? Es Ridiculous. Respondió rápidamente Hermione de nuevo. Totalmente correcto. El hechizo en sí no es complicado. La clave es la fuerza de voluntad. Lupin miró a todos a su alrededor, sonriendo suavemente. Tienes que obligarlo a adoptar una apariencia que te parece ridícula. La risa es su mayor arma, y también puede convertirse en nuestra herramienta para vencerla. Y ahora, ¿quién quiere intentarlo primero? 145 Capítulo 144 Te preocupas por mí, parte 2. La mayoría de los estudiantes dieron instintivamente un paso atrás. Esta cosa era simplemente demasiado poderosa. ¿Y si no la manejaban bien y terminaban socialmente muertos? Necesitamos salvar las apariencias. JP. Lupin miró a los jóvenes magos, y dondequiera que su mirada caía, las cabezas bajaban al suelo. El rostro de Neville palideció, e incluso Harry y Ron parecían vacilantes. ¿Quién sabía qué saldría de detrás de la puerta del armario? Ron miró el gabinete que se movía constantemente y una sensación de incertidumbre crecía en su interior. ¿A qué le tenía más miedo? ¿A la muerte? ¿A la pérdida? ¿O a ese pasado ensangrentado? Tenía mucha curiosidad por saber cuánto podía percibir esta criatura mágica. Además, sabía que tenía que dar un paso adelante. Si los Bogart se transformaran en sus miedos frente al cuarteto Uchiha, las consecuencias podrían ser desastrosas. Confió en su autocontrol. Profesor, lo haré yo, dijo con calma, dando un paso adelante. La aprobación brilló en los ojos de Lupin. Muy bien, señor Uchiha, su coraje es encomiable. Por favor, da un paso adelante. Ron caminó hacia el armario, sosteniendo firmemente la hierba mora en su mano. Podía sentir las miradas preocupadas del cuarteto Uchiha detrás de él, y la mirada preocupada de Hermione desde un costado. Recuerda, concéntrate e imagina que se convierte en ridículo, susurró Lupin, levantando su varita. Ron respiró profundamente y asentado. Estaba preparado para enfrentarse a montañas de cadáveres y yeguas de sangre, incluso a otra versión de sí mismo. 3, 2, 1. La varita de Lupin disparó un rayo de luz que impactó la puerta del armario. La puerta se abrió de golpe. Surgió una niebla negra, fría y viscosa, envolviendo instantáneamente la luz circundante. En esa sombra siniestra, dos figuras se materializaron lentamente, volviéndose claras. Llevaban túnicas negras idénticas con nubes rojas, que representaban a esa organización. Akatsuki, la persona de la izquierda, tenía un rostro severo, ojos como profundos estanques y claros surcos de lágrimas bajo los ojos. Era Itachi Uchiha. La persona de la derecha llevaba una extraña máscara naranja en forma de espiral, que revelaba solo un ojo profundo y oscuro. Toda la clase quedó paralizada y entonces estalló una ola de risitas contenidas y susurros. ¿Qué clase de ropa extraña es esa? Esa máscara es Ridiculous. ¿Llevan disfraces? Sin embargo, al segundo siguiente, todas las risas cesaron abruptamente. La mirada de Itachi Uchiha, como la daga más fría, atravesó con precisión a Ron, y habló en un idioma que ninguno de los presentes pudo entender. Unas cuantas sílabas saltaron de su boca. Una persona, fugaz. Falta uno. Su voz no tenía ninguna fluctuación, pero tenía una frialdad propia de un juicio. Inmediatamente después, el hombre que llevaba la máscara en espiral dejó escapar una risa baja y ronca. Su cabeza giró lentamente, su único ojo recorrió la habitación y finalmente se fijó en el cuarteto Uchiha que estaba en la última fila.
El ojo debajo del agujero de la máscara de repente brilló de color carmesí, y tres tomó y giraron lentamente. 5. Hay 5, Itachi. Su voz ronca era casi un aria, mientras lo corregía en tono burlón. Ah. Lavender Brown dejó escapar un breve grito. No estaba claro si estaba aturdida por su belleza o por el miedo. En ese instante, Ron sintió como si la sangre de todo su cuerpo hubiera dejado de fluir. La mano que sostenía su varita temblaba violentamente, sus nudillos estaban blancos por agarrar con demasiada fuerza. ¿Era miedo? ¿Era odio profundo? Ron no sabía lo que estaba pensando. Su chakra se enfureció, colisionando violentamente dentro de su cuerpo, casi destrozando su cordura. Su Sharingan pulsaba sin control, los bordes de su visión comenzaban a volverse rojos como la sangre. Ron. Hermione gritó alarmada tras él. No entendía, pero la sensación opresiva que traían esas dos figuras, era demasiado fuerte. El estado de Ron se descontroló al instante. Esto la asustó más que las dos figuras. Las pupilas del profesor Lupin se contrajeron de repente. Aunque no entendía en absoluto el idioma desconocido, esa intención asesina, desesperación, que brotó de Ron y los otros 4 estudiantes, quienes palidecieron al instante y parecían enfrentarse a un enemigo formidable. 5 niños de tercer año, debido a la transformación del Bogart, podrían condensar una intención de matar y una desesperación casi tangible. Le dio escalofríos en la espalda. Sin dudarlo, Lupin se abalanzó, insertándose rápidamente entre Ron y el Bogart. La forma del Bogart se retorció y fluctuó violentamente, y las dos aterradoras figuras se desdibujaron y se disiparon instantáneamente. Lo que apareció ante Lupin fue una esfera lisa, de color blanco plateado, que flotaba en el aire. Era luna llena. Toda la clase quedó atónita, incluidos los que acababan de asustarse. ¿Qué era esto ahora? ¿La luna? ¿El profesor Lupin tenía más miedo de la luna? Ridiculous. La voz de Lupin tenía una urgencia sutil, pero la luz de la punta de su varita era precisa. Rayos. La luna plateada se adornó de repente con un flotador de colores brillantes, con la cara de un payaso empresario, y rebotó cómicamente varias veces en el aire. El aula quedó en silencio por un momento, luego estalló en una mezcla de risas secas, aliviadas y confusas. Aunque la atmósfera sofocante se había roto, una extraña sensación estancada aún impregnaba el aire. Lupin cerró rápidamente la puerta del armario, sellando al Bogart. Se dio la vuelta, su rostro más pálido de lo habitual, pero sus ojos aún gentiles. Miró a Ron con tono firme. Bien hecho, señor Uchiha, nos proporcionó una demostración perfecta. 10 puntos para Slytherin. Ron volvió a la realidad, con el corazón latiéndole con fuerza contra el pecho. Se obligó a aflojar el fuerte control que tenía sobre su varita, las yemas de sus dedos todavía hormigueaban ligeramente. Sostuvo la mirada de Lupin, viendo la pregunta y la advertencia detrás de la gentileza. Gracias, profesor. Su voz sonaba un poco ronca. Comprendió que las acciones de Lupin quizás habían evitado un desastre. Muy bien, ahora, Neville Longbottom, ven y prueba. Lupin continuó organizando la clase como si nada hubiera pasado. Ron se retiró a un lado, observando en silencio a sus compañeros practicar, pero no podía concentrarse en nada. Las palabras del Bogart resonaron salvajemente en su mente. Falta uno. Hay 5, Itachi. Lo vio a través de él. No solo eso, vio su miedo a Itachi y Obito, aún más aterrador, podría revelar su secreto y esperanza más profunda. Los 5 eran supervivientes. La culpa y el miedo profundo del sobreviviente de la noche de la masacre fueron brutalmente desenterrados y expuestos a plena luz del día. Aunque nadie lo entendió, fue suficiente para dejarlo aturdido. 4 miradas cayeron sobre él nuevamente. Xian, Lan, Chen, Lin. Sus rostros estaban igualmente sombríos, sus ojos lo miraban con emociones complejas. Conmoción, ira y miedo persistente. Eran una unidad. En el momento en que su secreto era tocado, nadie podía permanecer ileso. ¿Estás bien? Hermione corrió a su lado, con la voz llena de preocupación y miedo persistente. Justo ahora, ¿qué fue eso exactamente? ¿Qué dijeron? Ron meneó la cabeza y miró el armario. Hermione, ¿recuerdas la historia que te conté en la biblioteca? Esas 2 personas son los asesinos. Las pupilas de Hermione se contrajeron violentamente. Luego susurró. Parece que subestimé esta cosa. Hermione miró su perfil pálido y sus labios fuertemente apretados, sin presionar más. Sintió que no era solo miedo, sino más bien el escalofrío de una herida del alma al ser tocada.
Ella permaneció en silencio a su lado, acompañándolo en silencio en medio de la risa ensordecedora de los compañeros de clase mientras el profesor Snape aparecía con la ropa de bruja de su abuela. No fue hasta que sonó el timbre que anunciaba el final de la clase que Ron parecía librarse de la pesadilla. Él y Hermione siguieron a la multitud fuera del aula. Ese hechizo, dijo Ron de repente, rompiendo el silencio entre ellos, requiere una gran fuerza de voluntad. Especialmente cuando uno se enfrenta a sus miedos más insoportables y más secretos. Hermione lo miró y dijo seriamente. Pero aguantaste, no huiste. Ron frunció los labios, revelando una sonrisa compleja. No, casi se derrumbó por completo. Si no hubiera sido por Lupin, miró los ojos claros y preocupados de la chica que estaba a su lado, y la sensación opresiva y la violencia que persistían en su pecho parecieron disiparse un poco. Vamos, dijo. Si no vamos a la biblioteca ahora, todos los buenos lugares estarán ocupados. No quiero oírte quejarte de desperdiciar tiempo valioso de estudio porque no hay dónde sentarse. Hermione, al oír esto, fingió estar distraída y su expresión se volvió a la habitual. Tienes razón. Vámonos rápido. Al verla recuperar su paso enérgico, Ron dejó escapar un suspiro en silencio. El miedo aún persistía en su corazón. Pero esta pequeña bruja frente a él, tal vez era la luz que disiparía el pasado rojo sangre. Ron permaneció en su lugar, su mirada gradualmente se fue afirmando, como si confirmara algo. Ron. Date prisa y alcánzame. Del mes próximo. Te preocupas por mí, ¿no? 146 Capítulo 145. No hace falta decirlo. En el camino de regreso a la sala común, los Uchiha estaban inusualmente silenciosos. Incluso Chan, normalmente la más bulliciosa, tenía los labios apretados y el ceño fruncido. Tan pronto como entraron en Slytherin Calabozo, Chan no pudo evitar golpear la pared de piedra a su lado, produciendo un ruido sordo. Mar maldita. Gruñó. Esa cosa, ¿cómo pudo? Porque ve la esencia del miedo, no solo la superficie, dijo Qian, levantando su monóculo, con las manos temblando bajo su mirada tranquila. No revelado que tememos a la muerte, sino nuestra culpa subconsciente. Somos los supervivientes desaparecidos. Este miedo está más profundamente arraigado que la muerte misma. Lan se apoyó suavemente en el costado de Qian, la dulce sonrisa ya no estaba en su rostro. Y señaló con precisión el número 5. Esto demuestra que la fuente de nuestro miedo es muy consistente y griega. Está vinculada a nuestro mayor secreto. Lin añadió. El profesor Lupin debe sospechar. Bloqueó a Ron tan rápidamente. Eso no fue solo una reacción a una simple anomalía en el campo. Percibió nuestra anormalidad momentánea. Ron estaba sentado en un sillón junto a la chimenea, sus dedos golpeando inconscientemente los apoyabrazos. Sabía que sus compañeros tenían razón. La herida abierta por el Bogart estaba sangrienta, y la vigilancia del profesor Lupin era un nuevo peligro oculto. ¿Quién sabía si este profesor de defensa contra las artes oscuras eventualmente evolucionaría en algo como los dos anteriores? La sospecha es una cosa, pero no tiene pruebas y no puede entender lo que vio. Ron finalmente habló, cansado. Lo que debemos hacer ahora no es entrar en pánico, sino lidiar con nuestros propios problemas. Levantó la vista y su mirada recorrió a su familia. Esa imagen, esas palabras, fueron una advertencia. Un recordatorio de que el pasado nunca pasó realmente. Debemos trabajar más duro, controlar nuestro poder con mayor precisión y volvernos más fuertes. No lo olvides, todavía hay una familia Malfoy esperando que nos ocupemos de ella. Chan respiró profundamente. Entendido, jefe. Qian señaló en señal de acuerdo. Reevaluaré nuestra inteligencia y recursos existentes para asegurarme de que nada salga mal. Lan unió sus brazos a los de Qian, recuperando algo de su dulzura habitual. Parece que necesitamos pequeñas algunas baratijas para estabilizar nuestras mentes, ¿no es así, querida? Qian le dio una palmadita en la mano en señal de acuerdo. Los cuatro se recuperaron rápidamente, lo que permitió que la tensión en el corazón de Ron se relajara un poco. Está bien, deja de quedarte aquí parado. Ron se puso de pie, intentando disipar la atmósfera demasiado pesada. Ve y haz lo que tengas que hacer. Si no vas pronto a la biblioteca, Hermione probablemente habrá tomado prestados todos los libros sobre entrenamiento de la fuerza de voluntad y control emocional. No digas que no te advertí entonces. Al mencionar a Hermione, la expresión de Cham se iluminó de inmediato. Se acercó a Ron y le guiñó un ojo. Hablando de Hermione, Ron, recuerda claramente que dijiste que te importaba en la torre de astronomía. ¿A quién intentas engañar con tu excusa pragmática?
Lan inmediatamente se unió a las críticas. Exactamente. Todos lo vimos. Cuando Hermione preguntó, las puntas de tus orejas estaban rojas. Ron apartó sin expresión el rostro cercano de Chang. Creo que no están entrenando lo suficientemente duro. Aún tienen tiempo para preocuparse por esto. ¿Necesitas que le pida al profesor Flitwick más prácticas de hechizos para ti? ¿O ir a pedirle al profesor Snape que haga algunas tareas de limpieza del caldero? En medio de un coro de gemidos, el cuarteto se dispersó rápidamente como pájaros. Ron observó sus figuras alejarse, sacudiendo la cabeza con impotencia. Estos tipos, siempre tan únicos. Cuando Ron llegó a la biblioteca más tarde, efectivamente vio a Hermione en su lugar habitual. Una montaña de libros estaba apilada frente a ella. Pero, afortunadamente, esta vez en cuando levantaba la vista y dirigía su mirada hacia la entrada, como si lo estaba esperando. De hecho, al ver a Ron acercarse, sus ojos se iluminaron por un momento, luego tímidamente bajó la cabeza, fingiendo concentración en el libro Enfermedades y curas mágicas comunes frente a ella. Ron se sentó frente a ella, sonriendo y no dijo nada. Sacó el ensayo de la clase de pociones de su bolso y comenzó a revisarlo. En el rincón tranquilo, solo se oía el susurro de una pluma rascando el pergamino y el sonido ocasional de las páginas al pasar. Después de un largo rato, Hermione finalmente habló en voz baja, con los ojos todavía fijos en su libro. ¿Te sientes mejor? Ron levantó la vista de su ensayo, al ver su fingida compostura, y sintió una mezcla de diversión y ternura. Sí, mucho mejor. Dejó la pluma y se inclinó ligeramente hacia adelante. Al menos ahora no tengo ganas de convertir ese viejo armario en leña. Hermione finalmente levantó la vista, observándolo con preocupación. Esas dos personas, eran simplemente, sí, asintió Ron sin negarlo. Entonces, ¿entiendes por qué dije que subestimé esa cosa ahora? Lo que descubre a veces puede ser más aterrador que los monstruos y los fantasmas. Hermione frunció los labios, dudó y luego preguntó. Entonces, ¿qué significa faltó uno y hay cinco? ¿Se refiere a ustedes, gente? Su pregunta fue cautelosa y tentativa. Ron se quedó en silencio unos segundos. Decidió decirle la verdad a Hermione. Para Ron, ella ya estaba calificada para saber cosas más profundas. Significa que nosotros cinco no deberíamos existir. Su voz era suave y se encontró con la mirada confundida de Hermione. No deberíamos haber sobrevivido. Ese miedo viene del miedo a ser redescubierto, a que ese error sea corregido. Hermione jadeó, sus ojos marrones se llenaron de sorpresa y simpatía. Aunque Ron lo había insinuado antes, todavía no podía imaginar la situación específica. No debería existir, no debería haber sobrevivido, corregirse. Si no fuera por Ron, difícilmente entendería por qué se pusieron juntas esas palabras. Lo siento, no debería haber preguntado, se disculpó instintivamente. Está bien, dijo Ron forzando una sonrisa bastante fea. Tenía que avisarte un poco, así la próxima vez que me quede mirando fijamente un armario, no pensarás que estoy bajo alguna maldición maligna. Intentó aliviar el ambiente pesado con una broma. Hermione no se rió. Lo miró muy seria y con voz firme. No serás corregido. No mientras yo esté aquí. Tú. Nosotros. Yo, Harry, Ron, y muchos otros. La cara de Hermione se puso un poco roja otra vez. Hogwarts te protegerá. Ron la miró a los ojos, brillantes de convicción, y se quedó sin palabras por un momento. Esta chica siempre lograba tocar el punto más sensible de su corazón de la manera más directa. Bajó la cabeza, fingiendo seguir revisando su ensayo, ocultando las emociones que surgían en sus ojos, y respondió a la ligera. Bueno, parece que tendré que intentar no causar demasiados problemas en Hogwarts. Después de todo, oyó que los costes de reparación del castillo son bastante elevados. Hermione finalmente se rió, dejando escapar un suave zumbido. Es bueno saberlo. El silencio cayó nuevamente entre ellos y una atmósfera de paz y comodidad surgió entre ambos. Después de un rato, Hermione pareció recordar algo de arrepentimiento. Rebuscó en su bolso un momento y luego sacó la pequeña bolsa verde de caramelos. Los bordes estaban un poco desgastados, pero Ron lo reconoció de un vistazo. Sus movimientos fueron un poco rápidos. Casi empujó la bolsa de dulces a los brazos de Ron. Para ti, su voz era aún más suave que antes. Ron miró la pequeña bolsa de dulces, sobresaltada por un momento. Contenía las mentas de jazmín que Hermione le había pedido especialmente al elfo doméstico que hacía. ¿Qué es esto? ¿Un nuevo tipo de estimulante?
Preguntó con conocimiento, agitándolo, y escuchó el leve tintineo de los caramelos en el interior. Pensé que solo a Madame Pomfrey le gustaba llenar los bolsillos de los estudiantes con todo tipo de medicinas extrañas. Son mentas. Con sabor a jazmín. Hermione levantó la vista, un poco molesta por su distracción deliberada, con las mejillas sonrojadas. Yo, de repente lo recordé. Comer algo dulce, podría hacerte sentir mejor. Ron miró la bolsa de dulces, luego la mirada ligeramente avergonzada pero expectante de Hermione, y sintió una calidez subir a su corazón como el sol de la mañana. Abrió la bolsa, sacó un caramelo blanco y se lo metió en la boca. El fresco sabor a menta se extiende inmediatamente por su lengua, seguido por el elegante aroma a jazmín. El sabor de Hermione, tos tos, el viejo rostro de Ron se sonrojó, y se disculpó con Merlín por sus pensamientos impuros, lo que sobresaltó a Hermione. Ron. Te dije que no comieras tan rápido. Ron dejó de toser y molestando, acariciando la cabeza de Hermione. Estoy bien, baja la voz o Madame Pince nos atrapará. Hermione le dirigió a Ron una mirada resentida. El sabor no ha cambiado. Comentó, guardando con cuidado la bolsa de dulces. Parece que la artesanía de tu amigo elfo doméstico es muy consistente. El rostro de Hermione mostró un pequeño atisbo de orgullo, luego rápidamente tratado de recomponerse. Naturalmente. Ron miró su expresión, una mezcla de elogíame pero no demasiado obvio, y sintió que una nueva calidez le inundaba el corazón. Él la miró, su tono era gentil y inusualmente serio. Hermione. Gracias. No solo por los dulces. Las mejillas de Hermione se sonrojaron aún más, y de repente bajó la cabeza, tirando nerviosamente de una esquina de su túnica. Su voz era tan débil como el zumbido de un mosquito. De nada, la señora Pince pasó junto a ellos, mirándolos fijamente, y los dos inmediatamente se sentaron derechos, fingiendo estudiar atentamente. Una vez que Madame Pince se alejó, Ron tocó suavemente el libro de Hermione con su pluma y susurró. Oye, solucionador de soluciones, ¿leíste mal esta traducción de runas? Un error tan obvio no es propio de ti. Hermione jadeó y bajó la vista rápidamente para comprobarlo. En efecto, lo había malinterpretado debido a su agitación, y sus lóbulos se sonrojaron de inmediato de vergüenza. Ocúpate de tus propios asuntos. Claro que me importa, después de todo, este es un asistente que vale 15 galeones. Si tus estándares bajan, ¿no sufriría una gran pérdida? Ron. En el aire tranquilo de la biblioteca, las bromas silenciosas del chico y la respuesta exasperada de la chica se entrelazaron, disipando toda tristeza. Algunas cosas no necesitan decirse explícitamente. Algunos sentimientos ya se hacían evidentes en cada pequeño detalle y en las mentas con aroma a jazmín. Alguien siempre hablaría primero. Ron esperaba ser él quien hablara primero esta vez. 147 Capítulo 146 No dejes arrepentimientos. Las clases privadas de pociones de los miércoles siempre eran excepcionalmente agotadoras. Pero hoy parecía un poco diferente. El profesor Snape había limpiado especialmente el aula de pociones. El propio profesor Snape, que siempre estaba en el podio, tenía una expresión aún más sombría en su rostro cetrino que la que tenía en su oficina. Señorita Fari, si tu cerebro besado por los trolls aún recuerda la diferencia entre revolver 3 veces y cuarto en el sentido de las agujas del reloj y revolver 3 veces en el sentido de las agujas del reloj es suficiente para hacer que tu caldero explote hasta el techo, entonces por favor detén tu agitación caótica y desordenada. Fari presionó los labios, sus manos aún se movían y sus ojos estaban llenos de voluntad de escuchar. Uchiha Kaito procesó silenciosamente su Wolfsbane cercano, temeroso de ser afectado. Ya estaba acostumbrado al estilo de enseñanza de Snape, capaz incluso de distinguir entre el sarcasmo puro y los consejos velados dentro de su interminable torrente de veneno. Señor Uchiha, oh, no. La punta de lanza de Snape giró sin previo aviso. Parece que tus ojos únicos no te han dado ninguna ventaja para distinguir entre la piel de la serpiente arbórea africana y la piel de la serpiente erumpent. ¿O simplemente crees que mi instrucción específica de Juliana puede ser libremente interpretada por ti como carne picada? Uchiha Kaito juntó en silencio las tiras cortadas con bastante audacia en la tabla de cortar. Lo siento, profesor. Simplemente pensé que absorbería mejor el sabor. Los ojos negros de Snape lo miraron fijamente durante unos segundos, dejando escapar un resoplido corto y frío de sus fosas nasales, y luego, con un movimiento de su túnica negra, se giraron para mirar la poción burbujeante de Fari. Uchiha Kaito hizo pucheros por dentro. El viejo murciélago estaba hoy en pleno modo de ataque.
Parecía que estaba de tan mal humor que ni siquiera podía molestarse en encontrar razones específicas para insultar a la gente. La agonizante clase de pociones finalmente terminó, y Farikasi inmediatamente empacó sus cosas y huyó de la mazmorra, dejando solo una mirada que decía: vale por ti mismo. Uchiha Kaito también estaba listo para escaparse. Todavía tenía un duelo de encantamientos con Fari por la tarde, y necesitaba algo de tiempo para recuperar el aliento. Uchiha Kaito, la voz de Snape llegó desde detrás de él, con un tono de mando innegable. Permanecer. Con respecto a eso, llamémoslo ensayo, que usted presentó la última vez, sobre la alternativa salvajemente imaginativa para la raíz de valeriana en la poción de muerte en vida, necesito una explicación. Uchiha Kaito hizo una pausa y suspiró interiormente. Lo que tenía que venir, siempre venía. Se giró resignadamente y siguió a Snape hacia su oficina más privada. Caminaron uno tras otro a través de la antecámara, y justo cuando estaban a punto de subir las escaleras que conducían a la mazmorra, una voz familiar, teñida de emoción, resonó. Uchiha Kaito. Hermione corrió desde el otro lado, agarrando una pila de libros, con el rostro enrojecido por haber terminado una lección satisfactoria. ¿Terminaste la clase de pociones? Te digo que lo que la profesora McGonagall enseñó hoy sobre las aplicaciones adicionales del hechizo de transformación fue demasiado. Sus palabras se detuvieron abruptamente cuando vio la figura con túnicas negras arremolinadas detrás de Uchiha Kaito, su sonrisa se desvaneció y volvió a su personalidad respetuosa de buena estudiante. Buenas tardes, profesor Snape. Snape se detuvo. Se giró lentamente y su mirada se posó en el rostro emocionado de Hermione, en su cabello castaño rizado, no particularmente dócil pero vibrante. Finalmente, se posó en sus brillantes ojos marrones en busca de conocimiento. En la tenue luz, no se podía ver ninguna expresión en el rostro de Snape. Pero Uchiha Kaito captó agudamente algo parpadeando en sus ojos, que normalmente estaban llenos de sarcasmo e indiferencia. La mirada era demasiado compleja para descifrarla. Uchiha Kaito solo pudo ver un fugaz momento de distracción y griega. ¿Un indicio de algo parecido a la nostalgia? Señorita Granger. La voz de Snape era un poco más profunda de lo habitual. Si tu energía desbordante no tiene a dónde ir, tal vez podrías considerar ayudar al señor Filch a limpiar su colección de instrumentos de tortura. En lugar de crear ruido innecesario en la antesala. El rostro de Hermione se sonrojó instantáneamente y bajó la cabeza dócilmente. Sí, profesor. Parece que tiene miedo de perder puntos. Ponte al día, Uchiha. Snape ya no la miraba, se dio la vuelta y bajó las escaleras a grandes zancadas, su túnica negra levantando un viento helado. Uchiha Kaito transmitió la mirada de Fari a Hermione y rápidamente la siguió, la presión del aire alrededor de Snape había caído aún más. La oficina de Snape era incluso más lúgubre que el aula, con varios frascos de vidrio que contenían objetos desconocidos apilados en las esquinas. Snape no mencionó el llamado ensayo salvajemente imaginativo. En cambio, caminó directamente detrás de su escritorio, se sentó en las sombras y acarició su varita, permaneciendo en silencio durante un largo tiempo. Uchiha Kaito permaneció en silencio, recorriendo con la mirada la oficina. Vio que, a la derecha de Snape, un cajón no estaba del todo cerrado, dejando al descubierto el borde de un viejo marco de fotos. Sabía lo que había dentro. Una vieja fotografía que había visto por casualidad. Jeje, tenía razón, el profesor tiene a alguien a quien extraña día y noche, murmuró Uchiha Kaito para sí mismo mientras el tiempo pasaba. Si permanecía allí más tiempo, sentía que el silencio y el frío lo agobiarían. Finalmente, Snape habló. Ya no era la dureza del aula, ni la indiferencia habitual. Esa amiga tuya, Granger. Hizo una pausa, como si pronunciar el nombre requiriera algún esfuerzo. Ella, es muy inteligente. Uchiha Kaito quedó desconcertado, completamente desprevenido por esta apertura. ¿Había salido el sol por el oeste? ¿El viejo murciélago estaba elogiando a alguien? ¿Y a un Gryffindor, nada menos? Sí, profesora. Hermione es la persona más inteligente que conozco, respondió con cautela. Otro silencio. La mirada de Snape parecía atravesar a Uchiha Kaito, mirando hacia un lugar distante e inexistente. Solo el crepitar ocasional del fuego en la chimenea rompía el silencio de la oficina. Algunos talentos, algo de brillantez, la voz de Snape se hizo aún más suave, como si estuviera hablando consigo mismo. No debe ser oscurecida, ni siquiera, extinguida, por la terquedad tonta, la arrogancia patética, o el arrepentimiento tardío. De repente sus dedos se tensaron y sus nudillos se pusieron blancos.
Uchiha Kaito no entendía del todo, pero prefirió guardar silencio. Hablar en ese momento sería como bailar al borde de un precipicio. Snape de repente miró hacia arriba, sus ojos negros se volvieron a enfocar en Uchiha Kaito, llenos de intensas emociones que Uchiha Kaito no podía comprender. Dolor, lucha. Y una advertencia que era casi una súplica. Uchiha Kaito miró fijamente a Uchiha Kaito, pronunciando cada palabra, su voz pesada como si cargara 1000 libras. No, no seas como yo, deja arrepentimientos. Esta frase no tenía principio ni fin, pero parecía abarcarlo todo. Uchiha Kaito miró el arrepentimiento y el dolor que amenazaban con desbordarse de los ojos de Snape, y por un momento, no pudo dar ninguna respuesta. Esa persona debe haber fallecido, pensó Uchiha Kaito de la nada. Él lo entendió. La escena en la antecámara hace un momento, la aparición de Hermione, tal vez tocó un recuerdo oculto en lo más profundo de él. Esta advertencia, en lugar de estar dirigida a él, fue el grito desesperado de Snape a su indefenso yo más joven. Entiendo, profesor. Uchiha Kaito asintió solemnemente. Así es como es, entonces no hay necesidad de aprender ese hechizo, profesor, le ayudaré a resolver este nudo en su corazón. Snape parecía haber agotado sus fuerzas, reclinándose en su silla, agitando la mano, su voz volviendo a su habitual frialdad e impaciencia. Fuera. En la clase de duelo de esta tarde, si te veo usar algún truquito fuera del alcance, te verás fregando calderos para toda la escuela. Profesor, ¿es eso realmente necesario? La clase de duelo de encantamientos de la tarde transcurrió como de costumbre, solo que un poco demasiado tranquila. Farie y Uchiha Kaito no querían meterse en problemas por hablar fuera de turno. Mientras tanto, la sala común de la torre de Gryffindor estaba llena de emoción. Nunca adivinarás qué es esto. El rostro de Ron se iluminó de emoción mientras él y Harry arrastraron misteriosamente a Hermione a un rincón junto a la chimenea. ¿Qué es? Hermione miró con curiosidad el viejo pergamino en blanco que Harry extendía cuidadosamente sobre la mesa. Estaba hecho jirones. Si fuera Hermione, nunca estaría dispuesta a usar la pluma que Uchiha Kaito le dio para escribir en él. Mira. Harry sacó su varita, con el rostro triunfal, y tocó el pergamino, diciendo con claridad. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. Al momento siguiente, el pergamino sufrió una transformación dramática. Líneas de tinta tan finas como telarañas emergieron de donde la punta de la varita de Harry tocó, conectándose, entrecruzándose y extendiéndose para delinear un mapa detallado de cada piso del castillo de Hogwarts. Innumerables pequeños puntos de tinta, cada uno con un nombre, se movían lentamente en el mapa. Esto es, los ojos de Hermione se abrieron de sorpresa y se inclinaron para mirar más de cerca. Merlín. ¿Qué clase de mapa es este? Puede mostrar la ubicación de todos en el castillo. Así es. Susurró Ron emocionado. Fred y George nos lo regalaron. Dijeron que nos ayudaría, bueno, a participar en algunas actividades extracurriculares. Me guiñó un ojo. La mirada de Hermione recorrió continuamente el mapa, observando nombres familiares moverse entre diferentes pasillos y aulas. La sensación era completamente mágica. De repente, su mirada se fijó en la oficina de Snape y vio el nombre familiar. Uchiha Kaito. Él simplemente se quedó allí, sin moverse. Instintivamente volvió a mirar hacia un lado. Junto al nombre de Snape, vio el nombre de Gemma Farley, moviéndose constantemente. Uno al lado de Snape, uno inmóvil, Hermione sintió una inexplicable sensación de alivio. Pronto, su atención se centró nuevamente en la magia del mapa, y ella, Harry y Ron comenzaron a estudiarla, dejando temporalmente a Uchiha Kaito fuera de sus mentes. Como el punto negro inmóvil en el mapa, Uchiha Kaito no se dio cuenta en absoluto de todo esto. No, seas como yo, dejes arrepentimientos. Se puso de pie, apoyándose en la mesa de madera, y suspiró. El viejo murciélago de hoy, realmente le dio un problema difícil. 148 Capítulo 147. Pensamientos en el mapa. Pasó rápidamente una semana. Desde la pesada charla en la oficina del profesor Snape ese día, Uchiha Kaito podía sentir que la mirada del viejo murciélago hacia él parecía aún más compleja. Pero la cantidad de veneno que roció en la clase de pociones no había disminuido en lo más mínimo, lo que lo tranquilizó un poco. Al menos demostraba que el mundo aún no se había vuelto demasiado loco. Hermione también parecía haber notado algo, dudando en hablar varias veces en la biblioteca, pero Uchiha Kaito siempre la distraía con temas sobre ensayos o burlas sobre la gestión del tiempo. Había algunas cosas que él mismo no había resuelto del todo.
Esta tarde, Uchiha Kaito acababa de terminar una breve conversación con Chan sobre la red de inteligencia del callejón Nocturne y caminaba solo por el pasillo que conducía a la biblioteca. Necesitaba buscar información sobre la magia contractual de las runas antiguas. La biblioteca, este lugar guardaba demasiados recuerdos. Cada vez le grababa a Hermione y su bolsa de dulces mentas de jazmín. Estaba considerando si probar suerte primero en la sección restringida o ir directamente a su lugar habitual para esperarla, cuando una figura familiar simplemente apareció a la vuelta de la esquina. Uchiha Kaito. Hermione sostenía varios libros y su rostro mostraba la cantidad justa de sorpresa. ¡Qué casualidad! ¿Tú también vas a la biblioteca? Uchiha Kaito levantó una ceja. Este corredor normalmente no era el camino principal a la biblioteca. Sí, dijo con calma. Parece que cierta pequeña castora finalmente abandonó su plan de inspección de recorrer todos los pasillos del castillo y encontró el camino óptimo. El rostro de Hermione se sonrojó levemente y lo miró juguetonamente. Acabo de regresar de la oficina del profesor Flitwick. Vamos, todos los buenos lugares estarán ocupados si llegamos más tarde. Los dos caminaron uno al lado del otro hacia la biblioteca. Uchiha Kaito la miró. Hermione parecía estar de muy buen humor hoy, una leve sonrisa jugaba constantemente en sus labios, e incluso sus pasos eran más ligeros de lo habitual. Es más, parecía conocer su agenda próximamente como la palma de su mano, incluso prediciendo con exactitud en qué estante se detendría. Interesante. Durante los días siguientes, estas coincidencias comenzaron a ocurrir con una frecuencia no científica. Aunque la magia y el chakra en sí eran bastante poco científicos. Ya sea tomando un poco de aire fresco en el patio, enviando una carta a la oficina de correos de Owl o incluso cerca de la cocina. Los pantalones de Merlín, solo quería ver si podía conseguir algunos pasteles pequeños, pero siempre se topaba con Hermione. Ella siempre encontraba excusas plausibles. Devolver libros, buscar materiales, visitar a Hagrid o simplemente dar un paseo. Una o dos veces fue una coincidencia, 7 u 8 veces, la magia espacial de Hogwarts había desarrollado algún error, específicamente entrelazando su camino con el de Hermione. No fue hasta que se encontró con Hermione nuevamente cerca del baño de niñas abandonadas en el tercer piso que finalmente no pudo evitarlo. No preguntes por qué estaba allí. Los Uchiha siempre tuvieron sus secretos. Digo, señorita Granger, dijo Uchiha Kaito, cruzando los brazos y mirando su rostro, que estaba cubierto con un puramente accidental. ¿Has dominado recientemente algún hechizo de rastreo avanzado? ¿O me rociaste algún polvo mágico que solo tú puedes oler? El rostro de Hermione se puso rojo al instante y sus ojos se movieron sin control. Tú, estás diciendo tonterías. Simplemente, estaba cerca por casualidad. ¿Cercano? Uchiha Kaito señaló la entrada del baño junto a ellos, donde Mirle, sollozando, entraba y salía. ¿Vienes aquí para recordar los gloriosos logros del profesor Lockhart? ¿O te interesa comunicarte con una Mirle que llora? Hermione se quedó sin palabras por un momento, las puntas de sus orejas estaban tan rojas que parecía que iban a sangrar, y finalmente, dio un golpe en el suelo con el pie. No es asunto tuyo. Yo quiero. Al verla casi tambalearse lejos de la escena, Uchiha Kaito se acarició la barbilla, el misterio en su corazón se hizo más grande. Esto fue muy extraño. Hermione era muy inteligente, pero estos encuentros casi precognitivos estaban más allá del alcance de una pequeña bruja. Recordó que las miradas del cuarteto Uchiha hacia él últimamente siempre tuvieron un dejo de diversión cómplice. Uchiha Kaito, últimamente ha tenido encuentros secretos con Hermione con bastante frecuencia, ¿no? Preguntó Chan guiñándole un ojo después de una sesión de entrenamiento. Incluso Rin, inusualmente, dijo. La señorita Granger es muy diligente. Uchiha Kaito entrecerró los ojos. Había un problema, definitivamente un problema. Es muy probable que este problema radicara entre su familia y Hermione, quien claramente sabía algo. Decidió probarlo. Al día siguiente, después de la clase de transformaciones, Uchiha Kaito deliberadamente le dijo en voz alta a Chan frente a Hermione y el cuarteto Uchiha. Voy al borde del bosque detrás del invernadero esta tarde. Tengo algunos aviones privados. Chan se subió las gafas sin mostrar ninguna expresión. Este niño siempre fue secretamente astuto, no podía bajar la guardia. Lam parpadeó y una sonrisa curvó sus labios, maldita sea, no podía ver nada malo en absoluto. Chen intentó con todas sus fuerzas reprimir la risa, y Rin le presionó para que asintiera, indicando que entendía. Era él. Este niño se lo buscó.
Por supuesto que sí. Por la tarde, Uchiha Kaito caminó tranquilamente hasta la parte trasera del invernadero, encontró un árbol grande y de aspecto agradable en el que se apoyó y finalmente observó un grupo de hongos extraños. Contó en silencio en su corazón. 1, 2, 3, en menos de 5 minutos, una figura que sostenía un horrible libro de pociones apareció al final del camino, mirando a izquierda y derecha mientras caminaba, murmurando para sí misma como si recitara alguna fórmula compleja. Oh. Uchiha Kaito salió de detrás del árbol, con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas sobre su rostro. ¡Qué mundo tan pequeño, Hermione! ¿Qué? ¿Los hongos de aquí también están incluidos en la última edición del libro de pociones? Hermione se sobresaltó tanto que casi dejó caer el libro. Al reconocer quién era, un rubor volvió a teñir su rubio cuello. Uchiha Kaito. ¿Tú, cómo estás aquí? ¿No deberías preguntarte eso? Uchiha Kaito se acercó unos pasos, mirándola con aire tranquilo. Recuerdo que alguien dijo que no le interesaba mucho la práctica de herbología, sobre todo, la parte de la tierra. La parte del suelo, lástima que los británicos no entendieran el chiste. Yo, cambié de opinión, ¿eso no está permitido? Hermione intentó actuar con calma, pero sus ojos parpadeantes y sus manos inquietaron la delataron. El conocimiento necesita ser explorado exhaustivamente. ¿Explorado hasta el punto de necesitar ubicarme con precisión debajo de este árbol torcido? Uchiha Kaito preguntó lentamente, con la mirada fija en ella. Hermione quedó paralizada, moviendo los labios, pero no emitió ningún sonido. Sus ojos marrones estaban llenos de vergüenza por estar expuesto y un poco de emoción. Uchiha Kaito la miró así, y su confusión se desvaneció al instante. Una ternura indescriptible y el deseo de burlarse de ella se apoderaron de su razón. Suspiré y su tono se suavizó. Está bien, no preguntaré cómo lo hiciste. Después de todo, ser el foco de atención tan intensamente de la bruja más inteligente de Hogwarts es todo un honor, ¿no es así? De repente Hermione levantó la vista y lo miró con sorpresa e incertidumbre, aparentemente sin esperar tal reacción de él. Sin embargo, Uchiha Kaito cambió de tema, con un dejo de humor. La próxima vez que quieras organizar un encuentro casual, te sugerimos que elijas un lugar más razonable. Al igual que la biblioteca, o el gran salón. Estudiar pociones al borde del bosque suena tan increíble como que el profesor Snape de repente anuncia que le encanta el sol. El rostro de Hermione se sonrojó, pero esta vez, parecía estar mezclado con una emoción diferente. Ella murmuró suavemente. No es asunto tuyo. Por supuesto que es asunto mío, se rió entre dientes Uchiha Kaito. Después de todo, no me gustaría encontrarme contigo accidentalmente en el baño de chicos un día. Eso sería demasiado difícil de explicar. Uchiha Kaito. Hermione levantó enojada su libro, fingiendo golpearlo. Uchiha Kaito se rió y esquivó, su humor inexplicablemente mejoró. Aunque todavía no sabía qué método utilizado, bueno, no estuvo mal. Miró el bonito perfil de Hermione y una esquina de su pecho tembló sutilmente. Tal vez debería considerar ser más proactivo y hacer que estos encuentros casuales sean más significativos. En cuanto a ese pequeño secreto de que ella lo seguía, lo descubriría eventualmente. Después de todo, él era Uchiha Kaito. 149 Capítulo 148 Coordenadas del latido del corazón. Hermione huyó de regreso a la torre de Gryffindor. El pesado libro de pociones, en sus brazos se sentía como un hierro candente, haciendo que su corazón se acelerara por la ansiedad. Se zambulló en el dormitorio de las chicas, arrojó el libro sobre la cama e inmediatamente sacó el pergamino desgastado de debajo de la almohada. Sus dedos temblaban ligeramente por el nerviosismo mientras prácticamente tocaba el mapa, susurrando con urgencia. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. Las líneas de tinta se extendieron rápidamente, delineando el castillo. Su mirada, como la sonda más precisa, se fijó instantáneamente en el nombre. Uchiha Kaito. Todavía estaba cerca del invernadero. El pequeño punto negro que lo representaba se movía lentamente hacia el edificio principal del castillo. Hermione se sintió aliviada, luego sintió una fuerte ola de vergüenza por sus acciones. Ella se desplomó en el borde de la cama, enterrando sus mejillas sonrojadas en la suave almohada. Merlín. ¿Qué acababa de hacer? Usar el mapa del merodeador para toparse accidentalmente con Kaito, fue emocionante. Aún así, esto hizo que su corazón de buena estudiante se sintiera inquieto. Esto era prácticamente hacer trampa, entrometerse en la privacidad de otra persona.
Cada vez que abría el mapa, localizaba su nombre y luego pretendía aparecer casualmente frente a él, observando sus ojos negros ligeramente sorprendidos pero sonrientes, su corazón perdía el control y los ciervos en el bosque de su corazón se volvían locos. La primera vez que hizo esto fue el día después del incidente en la oficina del profesor Snape. Ella solo quería asegurarse de que él estaba bien. El profesor Snape había estado muy extraño ese día, y el silencio de Kaito después de salir de la oficina la había preocupado un poco. Cuando el mapa lo mostró solo en la torre de astronomía, instintivamente encontró una excusa para correr allí. Luego hubo una segunda vez, una tercera vez, solo quería asegurarme de que no tuviera ningún trauma psicológico por el incidente del Bogart. Hermione susurró su defensa en el dormitorio vacío, su voz amortiguada por la almohada. Y. No parece que le desagrade, ¿verdad? Incluso hacía chistes. Aunque esos chistes siempre la hacían sonrojar y le latían el corazón con fuerza, haciéndole quererle la cabeza con un libro. Pero hoy, la expuso casi por completo. Era tan inteligente que debería haber empezado a sospechar. La idea de que los ojos negros que todo lo ven de Kaito la escudriñaran y le preguntarían si había usado un hechizo de rastreo le provocó escalofríos en la columna a Hermione. Es molesto, Kaito. Hermione golpea suavemente la almohada 2 veces. Después de un momento, levantó la vista y su mirada aún volvió a caer sobre el pergamino. El nombre de Kaito se había trasladado al hall de entrada, caminando constantemente hacia la sala común de Slytherin. Estaba a salvo. Él había regresado. Una sutil sensación de pérdida, mezclada con alivio, emergió silenciosamente. Hermione. La puerta del dormitorio se abrió y Parvati asomó la cabeza. ¿Estás aquí? Lavender dijo que te vio correr de vuelta, rojo como una langosta hervida, y pensamos que te había caído una maldición. Estoy bien. Hermione se incorporó de golpe, intentando esconder el mapa del merodeador, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué es eso? Parvati entró con curiosidad, mirando al viejo pergamino rayado que tenía en el regazo. ¿Un mapa antiguo? Nada. Hermione intentó cerrar el mapa, pero Parvati, con su vista aguda, ya había visto los nombres en movimiento. Por la barba de Merlín. Esto es un mapa de Hogwarts. Y tiene nombres. Parvati exclamó, inclinándose más cerca para examinarlo. ¡Guau! Ya ves dónde están todos. ¿De dónde sacaste este tesoro? Harry y Ron me lo prestaron para estudiar, dijo Hermione vagamente, con el corazón latiendo con fuerza. Ella realmente no quería que mucha gente supiera sobre el mapa del merodeador. La atención de Parvati rápidamente se dirigió a otra cosa. Señaló el nombre Uchiha Kaito que acababa de aparecer cerca de la sala común de Slytherin, con una sonrisa cómplice en el rostro, y le dio un suave codazo a Hermione. Ah, así que estabas estudiando esto hace un momento. No te preocupes, tu buena amiga Parvati Patil se quedará callada. El rostro de Hermione se sonrojó de nuevo. No. Solo familiarizándome con sus funciones. Familiarizarse con las funciones requiere fijarse específicamente en el nombre de cierto Slytherin. Parvati alargó las palabras, sonriendo con picardía, como un gato que hubiera robado crema. No me extraña que hayas estado tan esquivo últimamente, y que siempre te hayas topado casualmente con Uchiha. Resulta que tienes un arma secreta. Parvati. No es lo que piensas. Hermione intentó argumentar, mortificada, pero su voz era débil e impotente. ¿Qué pienso? Preguntó Parvati con una sonrisa. En serio, Hermione, esto es muy ingenioso. Puedes seguir sus movimientos y crear encuentros románticos. Aunque el riesgo es un poco alto. Verás, casi sale mal hoy, ¿verdad? Los hombros de Hermione se desplomaron por la frustración. Incluso Parvati lo había visto con solo una mirada. ¿Soy demasiado? Preguntó en voz baja, retorciendo la sábana. Usando este método, Parvati se sentó a su lado y le dio una palmadita en el hombro. ¿Demasiado? ¿Qué tiene esto de demasiado? No lo has usado para hacer nada malo. Solo quieres ver a la persona que más te gusta. Si me preguntas, esto es mucho mejor que sentarte en la sala común todos los días esperando tontamente, o escribir esas cartas de amor que se pierden sin dejar rastro. La persona que le gustaba, y esta frase hizo que el corazón de Hermione diera un vuelco. ¿A ella y le gustaba Kaito? La respuesta era obvia. Desde la primera vez que la protegió del peligro en Nocturne Alley, hasta sus duras palabras, me preocupo por ti, en la torre de astronomía, hasta cada uno de sus actos de protección preocupados, ¿no? Quizás incluso más atrás.
Desde el momento en que se interpuso entre Ned y ella, tal vez el destino ya había pagado su impuesto por ese sentimiento. Esa sensación cálida, tranquilizadora y al mismo tiempo agridulce y vibrante. ¿Qué otra cosa podría ser sino gusto? Pero y Hermione todavía dudaba. No es justo. Ni siquiera sabe, entonces busca una oportunidad para hacérselo saber. Instó Parvati con una sonrisa traviesa. Mira, tienes el mapa. Puedes planear un encuentro perfecto, un encuentro no casual. Encuentra un momento y un lugar adecuado, y luego, díselo. ¿Decírselo? Hermione solo imaginó la escena y se le subió la sangre a la cabeza. ¿Decirle directamente a Kaito que le gustaba? ¿Te gustó lo suficiente como para rastrearlo con el mapa del merodeador? ¿Qué pensaría? ¿Pensaría que era una acosadora aterradora? ¿O sería un poquito feliz? Su mirada involuntariamente se desvió hacia el mapa. Su nombre descansaba silenciosamente en la sala común de Slytherin. Su nombre era su ancla, anclando sus pensamientos confusos. Quizás si Parvati tenía razón. Ser siempre tan reservado en realidad no fue una solución. Además, ya sospechaba hoy. En lugar de esperar a que lo resolviera por completo, ¿por qué no? Una idea atrevida, casi loca, se formó gradualmente en su mente. Halloween estaba por llegar. Habría una fiesta en el castillo. El ambiente sería relajado y tal vez y su ritmo cardíaco se aceleró nuevamente. Ella lo. Qué raro, es la primera vez que te veo sonreír como un tonto, pero deberías apartar esa mirada, dijo Parvati riendo, poniéndose de pie. Vamos, es hora de cenar. Apuesto a que hoy, casualmente, te encontrarás con tu príncipe de Slytherin en el gran comedor. Parvati abrió la puerta del dormitorio y salió. Hermione acababa de aspirar aliviada cuando vio a Parvati asomar la cabeza hacia atrás. No se lo diré a nadie. Y Hermione, sonrojada, cuidadosamente puso en blanco el mapa del merodeador y lo ocultó meticulosamente. Travesura realizada. Ella susurró, poniendo fin a esta farsa. La determinación brotó en su corazón. Hacer trampa estaba mal. Pero qué pasaría si esto fuera para reunir el coraje para hablar? 150 capítulo 149 Reunión de operaciones. Era el último fin de semana antes de Halloween y el clima de Londres, raro en invierno, estaba despejado. El aire ya tenía un toque de fuegos artificiales, mezclado con el dulce aroma de calabaza de temporada. Hermione se encontró en la tienda de dulces Honeyduques, sintiendo que los latidos de su corazón casi ahogaban a los estudiantes que parloteaban en el interior. Frente a ella había una taza humeante de cerveza de mantequilla, pero su atención estaba completamente en otra parte. Su mirada se dirigió hacia la ventana y rápidamente regresó, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con las vetas de la superficie de madera de la mesa. Entonces Harry tragó un gran bocado de dulce de azúcar, con la incredulidad claramente escrita en su rostro. Nos llamaste y ya ellos y hizo un gesto hacia el cuarteto Uchiha, sentado al otro lado de la mesa con diversas expresiones. Y todos aquí, solo para discutir cómo confesarle a Kaito. Ron, que estaba devorando una caja de ranas de chocolate, casi se atragantó con la pregunta, golpeándose el pecho con fuerza. Merlín, Hermione. ¿Cuándo te volviste tan y tan y? Se devanó los sesos buscando la palabra adecuada, pero no la encontró. Entonces Gryffindor. Xian se levantó el monóculo e intervino con calma, en un tono que no era ni de elogio ni de crítica. Frente a él había un vaso de agua natural, totalmente fuera de lugar en medio del dulce entorno. Esto es planificación estratégica. Hermione intentó que su voz sonara tranquila y serena, pero el ligero temblor en sus palabras delataba sus verdaderos sentimientos. Es la línea de acción óptima basada en el análisis de inteligencia y la evaluación de riesgos. Lam parpadeó con sus grandes ojos y tomó un helado de coco rosado con interés. Había una dulce sonrisa en su rostro que contenía una travesura no disimulada. Entonces, Hermione, todos esos encuentros casuales que tuviste antes, ¿fueron gracias a ese mapa parlante? Con razón siempre parecían tan casuales. El rostro de Hermione se sonrojó al instante, como si la estuvieran asando en el fuego. Eso fue un reconocimiento preliminar. Se obligó a explicar. Era para recopilar datos sobre patrones de comportamiento. Chen se esforzó por contener la risa, con los hombros temblorosos, hasta que Rin, sentado a su lado, le dio un codazo. Se enderezó un poco al instante, pero las comisuras de su boca seguían desorbitadas. Rin mantuvo su habitual expresión gélida, simplemente asintiendo levemente y diciendo concisamente: es factible. Mira. Hasta Rin dice que es posible.
Hermione se aferró a esto como a un salvavidas, alzando ligeramente la voz. No dijimos que no fuera factible. Harry se rascó el cabello negro desordenado. Su expresión era un poco compleja. Es simplemente, un poco arrepentido. ¿Y por qué crees que podemos ayudar? Sobre todo, con asuntos del corazón. Él y Ron intercambiaron una mirada que decía: ambos somos inútiles. Ron aún no se había ganado el afecto de Lavender. En cuanto a Harry, lo más cerca que había estado de la mano de una chica probablemente fue su tía, que se convirtió en un globo. Porque son sus amigos. Y mis amigos. Analiza Hermione con lógica. Y lo entiendes, y en algunos sentidos, tal vez incluso mejor de lo que él se entiende a sí mismo. Miró fijamente al cuarteto Uchiha. Xian tomó su vaso de agua y lo agitó suavemente. Objetivamente, el jefe muestra un nivel inusual de atención y protección hacia ti. Esto coincide con su definición de su propio pueblo, pero la intensidad es claramente mayor. Según el modelo de datos actual, la probabilidad de una confesión exitosa fluctúa entre el 67,4% y el 72,8%. Xian quiere decir que si tú y yo saltáramos al lago negro, lo más probable es que Kaito te saque primero, añadió Lan. Los ojos de Hermione se iluminaron, como si hubiera recibido una confirmación autorizada. Sin embargo, el tono de Xian cambió, su mirada detrás de sus gafas se agudizó por un momento. Las variables clave son el tiempo y el método. El jefe es muy vigilante y no le gusta que lo manipulen. Si su plan parece demasiado deliberado, podría resultar contraproducente. Por eso necesito tu ayuda. Dijo Hermione con entusiasmo. Necesito saber bajo qué circunstancias bajará la guardia. ¿Qué tal la fiesta de Halloween? El ambiente será genial, todos estarán relajados. Demasiadas miradas rechazó Rin de inmediato. Al jefe no le gusta lidiar con emociones privadas en público. Entonces, y después del banquete, busca un lugar tranquilo. Continuó sugiriendo a Hermione. Lo más probable es que esté con nosotros en la sala común, informando sobre el último trabajo de pociones del profesor Snape. Lan ladeó la cabeza, lamiendo su paleta. O investigando esa variante del hechizo guardia de espadas. Ese es su nuevo últimamente, y hablando de favoritos, Kaito no ha llamado a It Feater para jugar desde hace un tiempo, y los hombros de Hermione se desplomaron. Se dio cuenta de que su comprensión de Kaito era mucho menor de lo que había imaginado. Todo lo que ella sabía era que Uchiha Kaito estaba frente a ella, pero del el tridimensional, ella no sabía casi nada. Tal vez y Ron, que no había dicho mucho, de repente habló como si estuviera inspirado. ¿No necesitas complicarlo demasiado? ¿Cómo, como siempre le hablas? ¿Ser directo? De todas formas, ya está acostumbrado a tu estilo. Todos miraron a Ron, incluido el cuarteto Uchiha, con un toque de sorpresa en sus ojos. Ron se sintió un poco incómodo bajo su mirada y murmuró: ¿qué? ¿No puedo tener una opinión constructiva? Directo y... murmuró Hermione para sí misma. Se imaginó a sí misma acercándose a Kaito y diciéndole directamente me gustas, e instantáneamente sintió que la sangre le subía a la cabeza. No, no podía. Se iba a desmayar. No, no. Negó con la cabeza repetidamente. Eso es demasiado, demasiado imprudente. Entonces crea una oportunidad no deliberada para la soledad. Xian volvió a hablar y el comandante empezó a delinear las tácticas. Utilizado Xmeade, el miércoles sería un buen momento. Como sabéis, el jefe tiene entrenamiento privado con el profesor Snape todo el día. Después, lo recomendaremos a Oxmeade para reponer algunos y materiales no estándar. Hizo una pequeña pausa y luego continuó. Encontraremos una manera de hacer de Oneiruke su primera parada. El corazón de Hermione dio un salto arrepentido. Instintivamente tocó el mapa del merodeador en su bolsillo, luego rápidamente retiró su mano. Podemos ayudarle a crear un entorno donde casualmente estén solo ustedes dos. Lan agregó con una sonrisa, dándole un codazo a Xian. Por ejemplo, podemos acordarnos de arrepentirnos de un asunto urgente y arrastrar a Harry y Ron. Harry y Ron intercambiaron miradas, sus expresiones eran una mezcla de emociones, pero no parecieron objetar. Xian tomó el control y su mirada cayó sobre Hermione. Depende de usted, señorita Granger. Conversación natural, como siempre. En el ambiente adecuado, expresa tus conclusiones sobre los datos. Esto sonaba y mucho más factible que una confesión meticulosamente planeada. Y también se adaptaba mejor a la forma en que ella y Kaito siempre habían interactuado. Hermione respiró profundamente, sintiendo más sudor en las palmas.
Ella miró hacia la calle soleada fuera de la ventana, como si pudiera ver esa figura familiar caminando hacia la tienda de dulces. Lo intentaré. Su voz era muy baja, pero contenía una determinación desesperada. Genial. Parvati, atraída por la conmoción, también se acercó, sosteniendo una bolsa de Fishing with Bess y con el rostro radiante de emoción. Te dije que necesitabas un empujoncito. No te preocupes, te vigilaremos afuera. Hermione miró al grupo frente a ella, sintiéndose un poco conmovida. Los Uchiha con sus estilos distintivos, los ligeramente torpes pero solidarios Harry y Ron, y la demasiado emocionada Parvati. ¿Esto era probablemente lo que sentían los amigos? Se reunió en Honeyduques para su reunión de estrategia. Tomó la cerveza de mantequilla, ahora ligeramente fría, y dio un gran trago. La dulce espuma suprimió temporalmente la secuencia en su garganta. Muy bien, Hermione Granger. Respira hondo. Eres tú quien puede manejar 3 asignaturas optativas y un giratiempo simultáneamente. Frente a un Uchiha Kaito, no hay nada que temer, probablemente. Mientras tanto, en la sala común de Slytherin, Kaito. Espera, ¿por qué soy el único que queda? Sintiéndose molesto, desplegó casualmente el profeta, y el rostro amargo de Lucius estaba balbuceando en la primera página. No más. 151 Capítulo 150 Confesión. Miércoles por la tarde, Oxmea de Village. Hermione estaba sentada sola en un rincón de Honeyduques, la cerveza de mantequilla frente a ella estaba completamente fría. No había tomado un solo sorbo. El mapa del merodeador yacía abierto sobre su regazo, su mirada fija en la mancha de tinta etiquetada como Uchiha Kaito. El mapa mostraba que Lan y Lin acababan de convencerlo de salir del castillo. Con cada paso que daba, su corazón latía un poco más rápido. Según el plan de batalla, Harry y Ron ya deberían estar en posición, listos para encontrar una excusa para irse una vez que Kaito llegara, creando una oportunidad para que ella estuviera a solas con él. Parvati estaba brindando apoyo remoto desde el Parque Broomsticks. El viento del este había sido prestado, todo estaba listo, solo faltaba que apareciera el protagonista. Hermione respiró profundamente, intentando recitar el discurso que había preparado, pero encontró su mente en blanco. Merlín, preferiría enfrentarse a un trollo otra vez o tomar 3 exámenes finales simultáneamente. Bueno, este último podría ser una recompensa. El timbre de la puerta de la tienda sonó claramente. Hermione levantó la cabeza de golpe, mientras su corazón reprimido saltaba y caía. Sin embargo, la persona que entró no era Kaito. Era un hombre alto con una túnica de mago negra y andrajosa, su cabello grasiento y enmarañado, su rostro demacrado, pero sus ojos eran sorprendentemente agudos. Escaneó la tienda de dulces, su mirada se detuvo brevemente en Hermione antes de alejarse rápidamente, caminando directamente al mostrador para pedir una bolsa grande de dulces. Después de pagar, se apresuró a salir. ¿Quién era? ¿Tendría Oxmea de un cliente así? Con prisa, ansioso, desaliñado pero con dinero para comprar una bolsa de dulces tan grande y sospechoso, demasiado sospechoso. Justo cuando Hermione estaba a punto de investigar, la voz de Parvati brilló en su oído. Hermione, aprovecha la oportunidad. No era el momento para esto. Kaito vendría pronto. En medio de su distracción, la campana se convirtió en sonar. Esta vez, fue él. Kaito vestía una sencilla túnica negra y su rostro mostraba una ligera fatiga. Tan pronto como entró, vio a Hermione sentada en la esquina, con una pizca de sorpresa en sus ojos. ¿Hermione? Él se acercó y naturalmente se sentó frente a ella. ¿No tienes clases esta tarde? ¿O por fin has decidido relajarte un poco para aguantar la avalancha de profesores mañana? Hermione abrió la boca pero no pudo emitir ningún sonido. Ella miró los ojos negros de Kaito, llenos de diversión familiar, y toda su preparación mental previa colapsó instantáneamente. Las recientes fluctuaciones de su corazón y la tensión actual de enfrentarse a Kaito se entrelazaron, provocando que su cerebro se apagara por completo. Justo en ese momento, según el plan, Harry y Ron aparecieron convenientemente desde la parte trasera de la tienda. Los 4 miembros Uchiha acababan de entrar a la tienda desde afuera. Oh. Kaito, estás aquí. Gritó Chen con una actuación exagerada. Perfecto. Acabamos de recordar que Harry dijo que parecía haber perdido perdió su capa de invisibilidad. Interrumpió rápidamente Ron, con el rostro enrojecido. ¿Harry tenía una expresión de cuando dije eso? Pero bajo la mirada benévola de Lan, solo pudo asentir rígidamente. Sí, es muy valioso, tenemos que ir a buscarlo. Xian se subió las gafas y dijo con tono sereno.
La situación es urgente, tenemos que irnos de inmediato. Hermione, por favor, hazle compañía al jefe. Jefe, nos vemos luego. Después de hablar, sin esperar la respuesta de Kaito, las 6 personas, como si sus colas estuvieran en llamas, salieron rápidamente de Honeyduques, incluso pensativamente cerrando la puerta y colgando un cartel de cerrado. La tienda inmediatamente quedó en silencio, quedando solo Kaito y Hermione, y el dulce aroma llenando la habitación. Kaito levantó una ceja, mirando la puerta de la tienda que aún se balanceaba, luego a Hermione frente a él, cuyo rostro estaba tan rojo que parecía que estaba a punto de gotear sangre, y que prácticamente se estaba encogiendo en su silla. ¿Qué estaba pasando? Solo llevaban aquí menos de 30 segundos, ¿verdad? Hayes se rió suavemente, reclinándose en su silla, relajado. Parece que hoy me van a dar el servicio de visita privada. ¡Qué montaje tan elaborado, Granger, el mejor estudiante! Hermione sintió que se estaba asfixiando. Ella bajó la cabeza, mirando fijamente un rasguño en la superficie de madera de la mesa, como si fuera la cosa más interesante del mundo. Oh Dios, esta mesa es realmente una mesa, y su voz era tan débil como el zumbido de un mosquito. ¿Qué haces? En la dulce atmósfera, la voz de Kaito sonó más suave de lo habitual. Por fin ha decidido lanzar una crítica académica definitiva a mis débiles conocimientos teóricos, que requiere un entorno absolutamente silencioso. No. Hermione levantó la vista de arrepentimiento, se encontró con sus ojos sonrientes y el coraje la invadió. ¿A quién le importaba? Iba a por todas. Kaito. Me gustas. Su voz no era fuerte, pero era claramente audible en la silenciosa tienda de dulces. Después de decir estas palabras, Hermione sintió que toda su fuerza se agotaba. Ella miró fijamente el rostro de Kaito, sin perderse ningún cambio en su expresión. La sonrisa de Kaito se detuvo levemente, la sorpresa brilló en sus ojos, y luego, algo más. ¿Ah, sí? Alargó la palabra, golpeando suavemente la mesa con el dedo. Entonces, todos esos encuentros casuales anteriores y esta visita privada tan meticulosamente planeada de hoy condujeron a esto. La cara de Hermione estaba roja como un tomate, pero asintió obstinadamente y agregó. Yo, usé el mapa del merodeador, para rastrearte. Ella cerró los ojos, esperando el juicio. Él debe pensar que ella era espeluznante, una pervertida, ¿verdad? Sin embargo, el disgusto imaginado no se produjo. Kaito rió suavemente, no con enojo, sino con diversión. Lop. Él negó con la cabeza. Su tono estaba tratamiento de indulgencia y un dejo de felicidad. Solo tú, Hermione Granger, podrías convertir Hogwarts en un juego de simulación estratégica. Hermione se quedó atónita, abriendo un ojo con cautela. ¿Tú, no estás enojada? ¿Enojado? Kaito inclinó la cabeza, fingiendo reflexionar. Quizás un poco. Después de todo, mi privacidad fue invadida. Sin embargo, dado lo creativo que eres, lo dejaré pasar. Él miró sus manos nerviosas e inquietas, finalmente dejando caer su expresión juguetona, su mirada volviéndose seria. Miró sus finos labios, apretados por la tensión, sus pestañas ligeramente temblorosas, sus pupilas marrones llenas de aprensión y anticipación. No escuches lo que dicen los Uchiha, míralos a los ojos. ¿Quién dijo eso otra vez? Hermione, recuerdo que alguien me preguntó en la torre de astronomía. Te preocupas por mí, ¿verdad? El corazón de Hermione dio un salto. Mi respuesta en ese momento podría no haber sido lo suficientemente clara. Kaito la miró, pronunciando cada palabra. No es cuidado. El corazón de Hermione se hundió hasta la mitad y las lágrimas brotaron de sus ojos. Hizo una pausa por un momento, mirándola a los ojos, y finalmente le ofreció una sonrisa amable. Es como. Boom. Bang. Hermione sintió como si fuegos artificiales hubieran explotado en su mente y el mundo entero pareciera irreal. Él dijo que le gustaba. ¿Le gustaba? La alegría, como una corriente cálida, inundó instantáneamente todo su cuerpo, lavando toda tensión e inquietud. Ella no pudo evitar también sonreír, las lágrimas en sus ojos se disiparon, reemplazadas por un brillo brillante. Se miraron el uno al otro, el dulce aroma del caramelo en el aire se transformó en una emoción fresca y hermosa que impregnó sus corazones. Después de un rato, Hermione pareció recordar algo de arrepentimiento, sus mejillas se sonrojaron ligeramente y preguntó en voz baja. Entonces sí, estamos y ahora y novio y novia. Kaito respondió suavemente, la diversión desenfrenada en sus ojos delataba su buen humor.
Los labios de Hermione se curvaron hacia arriba sin control, su corazón se sintió tan dulce como si acabara de comer un tarro entero de miel. Dudó un momento, su voz aún más suave, con un dejo de timidez y vacilación. Entonces sí puedo y llamarte y como Lan llama a Xian y Kaito levantó una ceja, encontrando su estado ruborizado y nervioso siempre divertido. ¿Cariño? Claro, si no te parece demasiado cursi. Alargó deliberadamente el final de la palabra. ¿Cariño? El rostro de Hermione se sonrojó instantáneamente de color carmesí, nervioso por él, pero su corazón se sintió tan dulce como si estuviera lleno de miel. Ella reunió en su coraje, aprovechó la oportunidad, su mirada se desvió, sin atreverse a mirarlo, su voz tan débil que era casi inaudible. Entonces podemos y tomarnos de la mano y Kaito la miró, incluso sus lóbulos de las orejas estaban rojos, y su corazón se ablandó. Él no respondió inmediatamente, sino que extendió directamente su mano, con la palma hacia arriba, extendiéndola naturalmente sobre la mesa frente a ella y preguntó como si nada. ¿Qué opinas? El corazón de Hermione volvió a latir fuera de control. Ella miró su mano claramente articulada, respiró profundamente y luego, lentamente, con un ligero temblor, colocó su mano en la palma de él. Su palma estaba cálida y seca, cerrándose suavemente, envolviendo sus dedos ligeramente fríos. Kaito sintió el suave toque en su palma y acarició suavemente el dorso de su mano con su pulgar. Parece, dijo a la ligera, mi nueva novia no solo es una mente maestra estratégica, sino también una pequeña diablilla codiciosa que toma 1 centímetro y quiere 1 milla. Kaito. Hermione levantó la vista indignada, mirándola fijamente, queriendo retirar la mano, pero él la sujetó con fuerza. La broma ha terminado, pero la verdad, al parecer, apenas comienza. Por favor, escriban algunas reseñas, mis queridos y me están llamando escritor de IA otra vez y si esto continúa, Funky no me dará tráfico y ay, pobre de mí. 152 capítulo 151 toma de manos secretas. La cálida sensación de dedos entrelazados quedó marcada en su piel mientras Hermione y Ron salían de Honeyduques, uno tras otro. El sol de la tarde se derramaba sobre las calles de Oxmea de Village, proyectando un brillo cálido y dorado sobre todo. El aire estaba lleno del aroma de glaseado y pasteles recién horneados, pero Hermione sintió que ningún dulce, por dulce que fuera, podía compararse con el sentimiento en su corazón en ese momento. Ron caminó medio paso a su lado, sin mirarla ya, su postura parecía tranquila. Pero la mano que acababa de sostenerla de ella ahora estaba metida casualmente en el bolsillo de su bata, las yemas de sus dedos frotándose deliberadamente. Ron la miró de reojo, observándola paso a paso sobre su sombra. Entonces Ron fue el primero en romper el dulce pero sutil silencio. Su afecto apenas disimulado necesitaba otra salida. ¿Qué se siente tener un novio Slytherin por primera vez, señorita Granger de Gryffindor? ¿Necesitas redactar un informe inicial de experiencia, analizando pros y contras? La cara de Hermione comenzó a sonrojarse de nuevo. Intentó con todas sus fuerzas recomponerse, intentando responder a esa pregunta inapropiada con el comportamiento del profesor. Granjero. La muestra de datos es insuficiente, el período de observación es demasiado corto y aún no se pueden extraer conclusiones válidas. Es necesario recopilar más datos. Ron rió entre dientes, girando la cabeza para mirarla. Sus ojos oscuros brillaban. Ah, ¿sí? ¿Datos sobre qué, por ejemplo? ¿Cambios en el ritmo cardíaco al tomarse de la mano? ¿O, algo más? Ron. ¿De verdad que eres? Hermione lo empujó juguetonamente con el codo, avergonzada, pero retrocedió rápidamente como si le quemara al tocarle el brazo. Esos gestos tan naturales e íntimos, que antes eran tan fáciles, ahora la hacían sonrojar profundamente, sus mejillas tan rojas como el cielo occidental al anochecer. Ron la observó, incluso su cuello se puso rosado, y sintió que su humor mejoraba significativamente, decidiendo dejarla en paz por ahora. Examinó la bulliciosa calle, su mirada recorrió a los estudiantes que reían, pasó el cartel del Parque Broomsticks y finalmente se detuvo en la lejana y misteriosa Shrieking Shack. Hablando de eso, comenzó casualmente. Justo ahora en la tienda, creo haber visto una cara desconocida y bastante llamativa. Vestía, con mucho estilo. Los pensamientos de Hermione fueron inmediatamente retirados. La imagen del hombre con la túnica negra andrajosa y ojos afilados apareció claramente en su mente. ¿Tú también lo viste? A mí también me pareció muy raro. Tenía prisa, compró una gran cantidad de dulces, pero no parecía y en absoluto alguien a quien le gusten los dulces. Y sus ojos y hizo una pausa, buscando los adjetivos adecuados.
Y eran muy complejos, como si reprimaran muchas emociones. La ceja de Ron se arqueó imperceptiblemente. Ah, parece que mi novia no solo es buena en planificación estratégica, sino también muy observadora. Un atisbo de contemplación apareció en sus ojos. En un momento como este, una persona desconocida que se comporta de manera anormal, deambulando cerca de Hogwarts y seguramente no es solo para contribuir con dulces al banquete de Halloween. El corazón de Hermione se encogió. ¿Crees que Eli es peligroso? Nunca está de más ser cauteloso. La mirada de Ron volvió a recorrer la calle, pero no había rastro de la extraña persona entre la bulliciosa multitud. La magia protectora de Hogwarts es fuerte, pero no impenetrable. Sobre todo en épocas festivas, cuando todos bajan la guardia. Vigilaré el mapa del merodeador, susurró Hermione con la solemnidad de compartir un secreto. Si lo veo, te lo diré. Ron la miró con una luz suave en los ojos. Bien. Pero no te arriesgues. Hizo una pausa y añadió. Ahora tienes un socio estratégico. ¿Socio estratégico? Este título, extraño pero acertado, la hizo sonreír y su tensión se disipó considerablemente. Los dos continuaron caminando lentamente por la calle, su conversación cambió del hombre sospechoso al próximo examen de historia de la magia, y luego al escreguto de cola explosiva que Hagrid había intentado criar recientemente en el huerto de calabazas. Apuesto a que Filch vendrá corriendo con una escoba en menos de 3 días, declaró Ron. Cuando se acercaban a la entrada de la aldea, se encontraron con Harry, Ron y Uchiha, que regresaban de buscar la capa de invisibilidad. Los 6 rostros tenían sonrisas cómplices y sus miradas iban de Ron a Hermione. Jefe. Chan fue el primero en acercarse y guiñó un ojo. ¿Cómo se está manejando la situación? Lan, sosteniendo el brazo de Xian, sonaba como un gato que hubiera robado un canario. Parece que los dulces de Honeyduke son realmente muy dulces. Incluso la cara de nuestro jefe tiene glaseado. Aunque Harry y Ron no hablaron, sus ojos curiosos y chismosos lo decían todo. La cara de Hermione se sonrojó nuevamente, e instintivamente intentó alejarse de Ron, pero él la bloqueó sutilmente con su cuerpo. La expresión de Ron permaneció inalterada. Incluso miró a Chan con cierto desdén. ¿Encontraste la capa de invisibilidad? ¿No invitaste también al fantasma de la casa de los gritos de al lado? Xian se subió las gafas y respondió con seriedad. Tras la evaluación, la relación riesgo-beneficio de invitar a formas de vida incorpóreas a participar en actividades posteriores es desproporcionada. La propuesta ha sido rechazada. Lin simplemente asintió y dijo sucintamente. Qué bueno que todo salió bien. Esta reacción insulsa frustró un poco a Chan y Lan, quienes esperaban ver un espectáculo. A Ron no le importó sus pequeños aviones y le dijo a Hermione. Vámonos, volvamos al castillo. Si nos quedamos más tiempo, la imaginación de algunos traspasará los muros de Hogwarts. El camino estaba bañado por la cálida luz dorada del sol poniente, con árboles centenarios proyectando sombras moteadas a ambos lados. Sus amigos se rieron y jugaron delante, sus voces se fueron apagando poco a poco, dejándoles espacio deliberadamente. Hermione y Ron caminan detrás, a una distancia de aproximadamente el ancho de una palma entre ellos, no demasiado lejos, no demasiado cerca, pero aparentemente separados por una onda invisible. El coraje de su audaz confesión en Honeyduke pareció haberse dispersado un poco por la brisa de la tarde. Los dedos de Hermione se curvaron dentro de la manga de su túnica, frotando la tela. Con el rabillo del ojo, pudo vislumbrar la mano de Ron colgando a su costado, claramente articulada y relajada. Un pensamiento se arremolinaba en su mente, volviéndose más claro. Quería tomar su mano otra vez. Pero ¿y cómo debería pedírselo? ¿Debería simplemente decir, tomémonos de la mano otra vez? Eso sería demasiado tonto. O, como en la tienda hace un momento, simplemente extenderle la mano. Pero eso requirió una oleada de coraje, y ahora, ese coraje se había desvanecido. Ron caminó en línea recta, pero ya había captado todos los movimientos sutiles de Hermione. Una sonrisa suave y gentil, que ni siquiera él mismo había notado, floreció en su corazón. Esta bruja, que podía refutar lógicamente a los estudiantes mayores en la biblioteca y responder con precisión todas las preguntas difíciles en clase, ahora estaba agonizando sobre cómo tomarse de las manos naturalmente hasta el punto de querer ahorcarse de un árbol. Sacó sutilmente la mano del bolsillo y la dejó colgando a su costado. Las yemas de sus dedos rozaron suavemente la mano de Hermione, un toque fugaz, casi imperceptible. Como la caricia de una pluma. Hermione se puso rígida de repente, al sentir ese pequeño trozo de piel que había sido tocado. Ella retrocedió instintivamente, su corazón latía como un tambor.
Ella rápidamente miró a Ron, pero él todavía miraba al frente, su perfil tranquilo, como si ese toque hubiera sido involuntario. Fue sin intención, ¿verdad? Ella dudó. Su resolución recientemente consolidada comenzó a tambalearse nuevamente. En ese momento, el brazo de Ron volvió a oscilar naturalmente con su paso. Esta vez, su dedo meñique enganchó el de ella. Ya no había que adivinar. Podía sentir claramente la temperatura cálida de sus nudillos. Él no usó la fuerza, como si ella pudiera apartarse fácilmente con un ligero movimiento. Ella no se mueve. Las yemas de los dedos de Ron se apretaron ligeramente, convirtiendo el breve gancho en un entrelazado. Sus movimientos eran lentos, lo que le daba amplio espacio para negarse. Hermione sintió que sus mejillas comenzaban a arder de nuevo, pero mantenía la cabeza baja, dejando que esa fuerza entrelazada la guiara. Sus dedos temblaron, luego se relajaron, y luego, lentamente, giró su muñeca, presionando su palma contra la de él. El ligero cambio de ángulo transformó el entrelazamiento en un toque sutil, casi imperceptible, de palmas. Los labios de Ron se curvaron hacia arriba. Ya no dudó, su mano ancha envolvió firmemente sus dedos algo delgados, el agarre firme y suave, tomando toda su mano en su palma. Sus dedos no estaban fuertemente unidos sino entrelazados vagamente, ocultos bajo las mangas ondulantes de sus túnicas a sus costados. Caminaron en silencio. Más adelante, la risa fuerte de Cham cuando Ron tropezó con una piedra, y la risa de Harry y Lan, se perdieron en el aire. Pero ante ese telón de fondo de ruido, Hermione sintió que todos sus sentidos se concentraban en su mano derecha, firmemente sostenida por Ron. Su palma estaba seca y cálida, transmitiendo una fuerza tranquilizadora. Ella miró a Ron con el rabillo del ojo, notando que él seguía mirando hacia adelante, pero las líneas de su perfil parecían mucho más suaves de lo habitual, y un rubor leve, casi imperceptible, tenía los lóbulos de sus orejas. Ron también lo sintió. Sintiendo el calor de la mano de otra persona en su palma, la esquina de su corazón, congelada durante mucho tiempo, pareció derretirse un poco bajo el sol poniente y el calor. Movió sutilmente su pulgar, frotando suavemente el dorso de su mano. El corazón de Hermione dio un vuelco, pero esta vez no se avergonzó. En cambio, con valentía, presionó suavemente la palma de él con las yemas de los dedos, en una respuesta silenciosa. El camino se curvaba hacia adelante y la silueta del castillo de Hogwarts apareció en el crepúsculo. Sus manos entrelazadas permanecieron ocultas bajo las mangas, acompañando sus pasos hacia el castillo, uno a uno, pisando el resplandor del atardecer y la naciente luz de las estrellas. Esta toma de mano secreta era más embriagadora que cualquier poción de amor. 153 Capítulo 152 Responsabilidad. La velocidad a la que se propagaban los chismes en Hogwarts era definitivamente un poco más rápida que la de aparición. Especialmente en la torre de Gryffindor, con estaciones de transmisión humanas como Parvati y Colin, era tan rápido como un rayo, tan rápido como la electricidad. Casi la misma tarde, Hermione y Kaito regresaron de Hogsmeade. La noticia de que el sabelotodo de Gryffindor y el prefecto de Slytherin salió en secreto en un Eiduques y se tomó de las manos con éxito llegó a la multitud, tomando a todos por sorpresa. Las reacciones, naturalmente, fueron variadas. Del lado de Gryffindor, Ron se dio una palmada en el muslo en la sala común, con el rostro radiante de orgullo emocionado. Los pantalones de Merlín. Realmente lo lograron. Oye, ahora que lo pienso, incluso éramos héroes. Harry parecía con una sonrisa, aunque sintió una sutil punzada de molestia porque su buen amigo de repente se involucrara en una relación, en su mayoría estaba feliz por su amigo. Al menos, cuando Hermione nos vea escribir ensayos en el futuro, alguien podrá ayudarnos a compartir el poder de fuego. Ravenclaw y Hufflepuff estaban muy curiosos y lo discutieron, después de todo, la combinación de estas dos casas era bastante reciente. Dentro de Slytherin, era aún más espectacular. Una parte de los estudiantes de familias de sangre pura se burlaron de ello, pero debido al poder disuasorio de Kaito y sus 4 miembros de la familia difíciles de provocar, solo se atrevieron a murmurar unas pocas palabras a sus espaldas. La mayoría de la gente simplemente quedó sorprendida, ya que la imagen de Kaito Uchiha en Slytherin siempre había sido distante, poderosa e inaccesible. Ahora, de repente ser una pareja con una Gryffindor, y además una bruja nacida de muggles, era incluso más increíble que el profesor Snape de repente comenzó a usar Pantene. Chen, naturalmente, entusiasmando ampliamente y le dio una fuerte palmada en la espalda a Kaito, casi empotrándolo contra la pared. Muy bien, Kaito. Así que la consecuencia ese día. Ahora nuestra familia también tiene un punto de apoyo oficial en Gryffindor.
Lam parpadeó con sus grandes ojos, sosteniendo el brazo de Xian, su sonrisa era dulce y traviesa. Te dije que nuestro plan era infalible. La cara de Hermione estaba tan roja como un caqui cuando regresó. Xian se levantó las gafas y añadió con calma. A partir de la verificación de los resultados del comportamiento, esta reunión de estrategia logró el objetivo esperado y su eficiencia es encomiable. Lin siguió siendo conciso, pero inusualmente agregó una frase más. Muy bien. ¿Y qué pasa con las dos personas que están en el centro de la tormenta? Hermione se sintió como si todas las miradas la estuvieran asando. Ya sea en el gran salón, en los pasillos o en la biblioteca, siempre podía sentir miradas y susurros de todas direcciones. Esto era mucho más fuerte que su presencia cuando estaba abusando del giratiempo. Deseaba poder enterrarse en una pila de libros, o tomar prestada la capa de invisibilidad de Harry para ser invisible durante unos años. Kaito estaba mucho más tranquilo. Asistía a clases, entrenaba y enfrentaba esas miradas curiosas o maliciosas con una fría expresión de no es asunto tuyo. El efecto fue espectacular. Solo cuando nadie le prestaba atención, enganchaba silenciosamente el dedo de Hermione. Que Dios los ayude, en el futuro no solo podrán enganchar labios. Y cuando ella se sentía incómoda por ser observada, él daba un paso adelante y la protegía detrás de él. Esta protección silenciosa tranquilizó a Hermione más que cualquier palabra dulce. Por supuesto, los amigos también enviaron sus bendiciones. Por ejemplo, después de la clase de encantamientos del jueves por la tarde, Farid llamó a Kaito en el pasillo. Farid todavía tenía esa expresión de me debes dinero, pero sus ojos estaban llenos de burla fácilmente perceptible. Entonces, el sabor de los dulces de Oneiruques es realmente único, ¿eh? Uchiha. Kaito se detuvo y la miró. ¿Qué quieres decir, Farid? Farid se encogió de hombros, su tono un poco más relajado. Nada, solo piensa, es bastante interesante. Granger, ella es realmente especial, ¿verdad? Es bastante inteligente y también valiente. Hizo una pausa y luego añadió. Aunque sea una Gryffindor, felicidades, compañero. Esto fue probablemente lo más cercano a una bendición que Farid pudo llegar. Kaito se acercó levemente. Gracias. Sin embargo, el tono de Farid cambió y su rostro adquirió la astucia característica de Slytherin. La próxima vez, si hay otra actividad de limpieza de la sala como esta, quizás podrías considerar avisarme con anticipación. Así que, como la última vez, no interrumpo el despliegue estratégico de alguien. Parecía que la astucia era fingida. Kaito la mientras observaba se retiraba, sin sentir ninguna onda en su corazón. Lo que más le intrigaba ahora era cómo reaccionaría cierto viejo murciélago ante esto. La respuesta fue revelada durante la clase de pociones nocturna del viernes. El profesor Snape tenía su habitual rostro sombrío, y la baja presión que emanaba de él hacía que incluso respirar fuera de una tarea cautelosa. Señorita Farid, comenzó, el espectáculo de la lengua venenosa de Snape. Parece que tus ojos son inútiles excepto para mostrar tu cerebro vacío. ¿No ves que tu bilis de armadillo está demasiado cocida y emite un hedor comparable al agua de los pies de un troll? Farid se estremeció X1, retirando frenéticamente la llama de debajo de su caldero. La túnica negra de Snape ondeó, flotando como una nube oscura hacia el caldero de Kaito. Miró la poción de Kaito, que emitía constantemente burbujas perladas, y permaneció en silencio durante unos segundos. Justo cuando Kaito pensó que estaba a punto de encontrarle un defecto a algo como el corte no es lo suficientemente artístico, Snape habló. Aunque no fue una crítica, lo que dijo hizo que Kaito casi dejara caer su varilla para revólver en el caldero con mano temblorosa. Parece que ciertas actividades sociales superfluas no han corroído por completo el escaso juicio que queda en sus ojos únicos, señor Uchiha. Levantó los párpados y sus ojos negros se fijaron en la mano temblorosa de Kaito. Avanza. Después de todo, no me gustaría ver a un estudiante al que yo puse tanto corazón y alma en guiar, un día hacer estallar su caldero debido a alguna distracción innecesaria y un error operativo, e incidentalmente, afectar a otro personal no relacionado. Miró fijamente en dirección a la puerta del aula, como si pudiera penetrar la gruesa puerta de madera y ver afuera. Kaito. ¿Qué debería decir? Gracias, profesor, por su preocupación. ¿O gracias por no maldecir directamente a Hermione? La manera de bendecir del viejo murciélago, si a esto se le puede llamar bendición, era verdaderamente torpe hasta el extremo. Este fue un ejemplo clásico de me preocupo por ti, pero moriré antes de admitirlo y también te insultaré en el camino. Expresión al estilo de Snape.
Kaito bajó la cabeza sin expresión alguna, fingiendo concentrarse en su poción, pero en su corazón, estaba inexplicablemente aliviado. Al menos, la actitud de Snape era clara. Aunque el método era extraño, probablemente era lo más cercano que podía llegar a una señal de aprobación. Sin que él lo supiera, este profesor único había llegado a ocupar un lugar importante en su consideración. Cuídate, Kaito, dijo Snape, y finalmente dejó caer esa frase que solía decir, y luego se dio la vuelta y se alejó. Pero esta vez, a Kaito le pareció oír un significado ligeramente diferente. La agonizante clase de pociones finalmente terminó. Farid reconoció sus cosas, una vez más le dirigió a Kaito una mirada de vale por ti mismo y rápidamente escapó. Kaito también estaba a punto de escaparse, pero Snape lo llamó. ¿Qué fecha? Snape le daba la espalda y hurgaba en un armario de almacenamiento. Respecto al efecto catalizador de la piedra lunar que mencionaste la última vez, tengo una idea, no tan estúpida. Kaito se detuvo resignado. Sabía que esto era definitivamente otra excusa del viejo murciélago. Por supuesto, Snape no habló de pociones, pero después de un momento de silencio, de espaldas a él, habló en una voz tan baja que era casi un soliloquio. La impulsividad y la imprudencia son el camino más rápido, y a menudo el único, para que los Gryffindor lleguen a la Orden de Merlín. Hizo una pausa, su voz estaba cargada de un sarcasmo mordaz, pero extrañamente mezclada con algo más. Si bien reconocer esto claramente y asumir la responsabilidad correspondiente requiere cualidades completamente diferentes. No se giró, pero Kaito sintió su mirada como dagas en su espalda. Espero que tu cerebro, lleno de hormonas, aún pueda conservar un ápice de racionalidad básica. Después de decir eso, agitó la mano con impaciencia. Sal. No me hagas perder el tiempo aquí. Kaito salió de la mazmorra, las luces de la tarde del castillo ya estaban encendidas. Saboreó las mordaces y directas palabras de Snape y no pudo evitar frotarse las sienes. ¿Temía el viejo murciélago no podrá proteger a Hermione? ¿O meterse en problemas por sus impulsos emocionales? Miró hacia la noche cada vez más profunda fuera de la ventana del pasillo, las luces de Hogwarts eran cálidas y pacíficas en la oscuridad. Pero por alguna razón, siempre sentí que algo definitivamente sucedería pronto. El hombre sospechoso que apareció en Hogsmeade, la velada de Snape y la proximidad de Halloween, un momento en el que siempre parecían suceder cosas, extendió suavemente sus manos, sintiendo el chakra y la magia surgir en las yemas de sus dedos. Responsabilidad. Él ya lo tenía. Solo que, al peso de esta responsabilidad, se había añadido otro nombre. Gracias a Sajira Sousuke, Chushichi y más de una docena de otros preciosos amigos por sus generosas recompensas. Además, gracias a los dos preciosos amigos que han estado siguiendo y escribiendo reseñas diligentemente. Mot está muy conmovida. Gracias por tu amabilidad. 154 Capítulo 153 Míralo con tus propios ojos. Era de Halloween. Bajo las velas flotantes del gran salón, miles de murciélagos vivos revoloteaban en las vigas, reuniéndose en grupos como nubes oscuras bajas, dando vueltas sobre las mesas del comedor, haciendo que las llamas de las velas dentro de las calabazas parpadearan intermitentemente. El aire estaba lleno del dulce aroma de calabaza asada y diversos dulces, mezclado con el rico aroma característico de un gran banquete. Kaito estaba sentado en la larga mesa de Slytherin, su mirada de vez en cuando se dirigía a la mesa de los profesores, especialmente al profesor Lupin, que estaba rodeado de un aura vacilante pero tenía una sonrisa amable. Excelente, la clase de defensa contra las artes oscuras de este año. El profesor no provocó ningún problema. Y junto a él, el rostro del profesor Snape estaba aún más sombrío de lo habitual. La comida en su plato estaba casi intacta. Parecía como si el hecho de que el profesor Lupin no tuviera ningún problema lo volviera muy irritable. Sin embargo, esta vigilancia no fue difícil y pronto la atención de Kaito se centró en la larga mesa de Gryffindor. Hermione inclinó la cabeza para charlar con Parvati, la luz de las velas se reflejaba en su espeso cabello castaño, y cuando se giró para mirar la larga mesa de Slytherin, encontrando su mirada, le ofreció una suave sonrisa. A su lado, Chan le dio un codazo y bajó la voz mientras seguía masticando un pastel. Oye, deja de mirarme, tus globos oculares están a punto de caer en el jugo de calabaza. Hablando de eso, este ambiente, siempre me parece demasiado normal. Según la tradición de Hogwarts, si no pasa nada en Halloween, es prácticamente un insulto para todas estas calabazas. Lan arrojó una pluma de azúcar sobre la mesa. Chan, idiota, cierra tu boca de cuervo.
Pero, jefe, ¿no cree que los ojos del profesor Snape hoy parecen como si pudiera conjurar un bote de veneno de la nada? Xian se subió las gafas y analizó con calma. Según datos de años anteriores, la probabilidad de que ocurran eventos anormales durante Halloween es de más del 70%. Teniendo en cuenta la circunstancia especial de que un convicto fugitivo se encuentre en libertad, permanecer alerta esta noche es una elección racional. Lin, ¿dónde está Lin? Oh, ella fue bloqueada por la montaña de comida de Chang. Kaito retiró la mirada, con una cuerda en su corazón constantemente tensa. Ese hombre sospechoso que vio en Oxmeade, la velada de Snape y la boca bendita de Chang, tácticamente tomó un sorbo de jugo de calabaza. La buena noticia fue que la fiesta estaba llegando gradualmente a su fin. La mala noticia fue que justo cuando el profesor Dumbledore estaba a punto de levantarse y decir algo, las puertas del gran comedor se abrieron de golpe. Todos giraron la cabeza al unísono. Filch se quedó en la puerta, jadeando, con el rostro pálido y los ojos saltones por la excitación. Parecía que se iba a desmayar en cualquier momento, extendiendo un dedo tembloroso hacia el exterior de la puerta, y hablando incoherentemente. Señora, la dama gorda. Su retrato. Está arruinado. Él entró. Debe ser negro. Sirius Black entró. El dios de la calma abandonó el gran salón. El pánico estalló como una plaga en un instante. Se oían gritos, el sonido chirriante de las sillas al raspar el suelo y el ruido de los cubiertos volcados. Silencio. Dumbledore presionó su varita contra su garganta, su fuerte voz extrañamente anuló todo el ruido, llegando a cada rincón del gran comedor. Se puso de pie, con el rostro extremadamente serio. Todos los estudiantes. Ordenó inequívocamente. Prefectos y directores, organicen inmediatamente a los estudiantes de sus respectivas casas y regresen a sus salas comunes. Inmediatamente. La prefecta de Slytherin, Gemma Farley, se levantó inmediatamente, con la voz aún relativamente tranquila. Slytherin. Sígueme. Los prefectos de otras casas también empezaron a gritar. En el momento en que Kaito se puso de pie, su mirada recorrió la multitud caótica y encontró a Hermione nuevamente. Percy Weasley la instó a irse, con los ojos relativamente tranquilos, y ella le dio un ligero asentimiento. Los estudiantes, como un rebaño de ovejas asustadas, fueron conducidos por los prefectos hacia sus salas comunes. Pasos confusos resonaron por los pasillos. Sin embargo, no mucho después, el grupo de Gryffindor se retiró en desorden, seguido por la profesora McGonagall, cuyo rostro estaba lívido. ¿Qué pasó? Gritó Lavender Brown. Tendremos que pasar la noche aquí, anunció Perky. Todos los estudiantes al gran comedor. Rápido. Llegaron estudiantes de las casas Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, algunos de los que regresaron temprano parecían completamente desconcertados. Los jóvenes magos volvieron a llenar el gran salón, las discusiones, los gemidos y hasta las maldiciones eran incesantes. El profesor Dumbledore se encontraba al frente del gran comedor, su mirada benévola recorría a todos y tenía un poder calmante. El profesor y yo realizaremos una búsqueda exhaustiva en el castillo, anunció. Por tu propia seguridad, creo que tendrás que pasar la noche en el gran comedor. Pido a los prefectos que hagan guardia en la entrada del gran salón, y a los estudiantes principales, hombres y mujeres, que permanecerán en el gran salón para administrar. Infórmame cualquier cosa inmediatamente, añadió dirigiéndose a Perky, que parecía orgulloso e importante, encuentra un fantasma que me transmite el mensaje. Hizo una pausa, a punto de salir del gran comedor, luego dijo. Oh, cierto, necesitarás, con un movimiento casual de su varita, las largas mesas volaron hacia los lados del gran salón, alineándose contra las paredes. Con otro movimiento, cientos de sacos de dormir morados cubrieron el suelo. Duerme bien, dijo el profesor Dumbledore, cerrando la puerta tras él mientras salía. Nadie dormiría, profesor. En el momento en que se fue, el gran salón se estalló. Los estudiantes de Gryffindor contaron con entusiasmo lo que acababa de suceder a los estudiantes de otras casas. El retrato de la dama gorda había sido cruelmente cortado, dejando solo horribles rasguños en el lienzo, y ella misma no estaba por ningún lado. Todos a sus sacos de dormir. Perky gritó con fuerza, con un tono claro de orgullo en su voz dadas las circunstancias. Rápido, que nadie capaz. Luces apagadas en 10 minutos. Kaito y el cuarteto Uchiha, junto con Harry, Ron y Hermione, se reunieron en un rincón relativamente tranquilo. El rostro de Hermione estaba pálido. Abrazó su saco de dormir, su voz muy baja. Realmente se metió, mientras estábamos cenando, los dientes de Ron castañeteaban. ¿Él, qué quiere?
¿Está buscando a Harry? Los labios de Harry estaban fuertemente apretados, su rostro sombrío, permaneciendo en silencio. Kaito desenrolló su saco de dormir, con movimientos firmes. Echó un vistazo a los asientos vacíos en la mesa de profesores y dijo en voz baja. Dumbledore fue a buscar a la dama gorda. De hecho, alrededor de las 3 de la mañana, cuando muchos estudiantes finalmente sucumbieron al sueño, las puertas del gran salón se abrieron nuevamente. El profesor Dumbledore entró. Parecía algo cansado y su túnica incluso tenía un poco de polvo. Caminó directamente hacia Perky, que estaba patrullando entre los sacos de dormir. ¿Alguna señal de él, profesor? Perky susurró, tratando de mantener la calma. Ninguno. ¿Cómo es aquí? La voz de Dumbledore era muy suave. Todo está bajo control, señor. Bien. No hay necesidad de que se muevan ahora. He encontrado un guardia temporal para el agujero del retrato de Gryffindor. Puedes decirles a todos que regresen mañana. ¿Qué pasa con la dama gorda, señor? Escondido en una pintura de paisaje en el 5.º piso, específicamente un mapa de Argyllshire. Al parecer, ella se negó a dejarlo entrar cuando Black no pudo proporcionarle la contraseña, por lo que recurrió a la violencia. Todavía está en un estado terrible, pero una vez que se calma, haré que Argus la repare. En ese momento, la puerta del gran comedor se abrió de nuevo y Snape entró, con su túnica negra ondeando detrás de él. ¿Albus? La voz de Snape estaba tensa. Se ha registrado todo el 4.º piso. No está allí. Filch ha buscado en el edificio principal del castillo, y tampoco está allí. ¿Qué hay de la torre de astronomía? ¿La habitación de Trelawney? ¿Los lugares donde se posan los búhos? Todo buscado, muy bien, Severus, realmente no creí que Black se quedaría allí. ¿Cómo entró? ¿Tiene alguna idea al respecto, director? Preguntó Snape. Muchos, Severus, cada uno tan imposible como el anterior. Snape se quedó en silencio por un momento, aparentemente eligiendo sus palabras con cuidado, antes de volver a hablar después de una larga pausa, bajando la voz. ¿Recuerda nuestra conversación antes del comienzo del semestre, director? La voz de Dumbledore tenía una clara nota de advertencia. Lo recuerdo bien, Severus. Snape no dijo nada más. Kaito yacía en su saco de dormir, con los ojos cerrados, escuchando atentamente los sonidos que lo rodeaban. Escuchó los pasos de Snape cuando se iba después de una breve pausa, y luego la posterior partida de Dumbledore. La luz de las velas se había extinguido hacía tiempo, acompañada únicamente por las estrellas en el techo y el ocasional fantasma plateado que pasaba. Hermione estaba en un saco de dormir no muy lejos, su respiración era ligera y regular, pero Kaito sabía que ella tampoco estaba dormida. Abrió los ojos y contempló el cielo estrellado simulado. Cirio negro. ¿Realmente estaba allí para cazar a Harry? Una noche sin palabras, una noche sin dormir. La respuesta, podría encontrarse solo viéndola con sus propios ojos. 155 Capítulo 154 Despliegue. La luz se filtraba a través del techo, iluminando apenas el gran salón, simulando un día nublado, lúgubre y sin vida, una combinación perfecta para las expresiones de los rostros de las personas. Los jóvenes magos salieron arrastrándose de sus sacos de dormir, con el aspecto de un montón de rábanos marchitos recién sacados del suelo.